¿Qué onda, perraco? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es un episodio especial. Bueno, no un episodio especial, ¿no? Sino que es un libro completo. Ya que, como ya vieron en el título, estaremos leyendo La Metamorfosis de Franz Kafka. Una de las pocas obras, que se pudieron, rescatar, de Franz Kafka. Ya, por si no lo saben, la mayoría de las cosas que escribió Franz Kafka, no sé, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Fueron destruidas, así como la Biblioteca de Alejandría, fueron destruidas y solo quedaron unos cuantos y pocos relatos, ¿no? Como puede ser, y como lo es en este caso, La Metamorfosis, y vaya, eso habla muy bien de lo que, habla muy increíble de lo que Franz Kafka se convirtió, y fue para muchos famosos escritores, ¿no? Y pues con lo poco que se conoce, imagínense, con todo lo que no se logró salvar, ¿no? De los escritos de Franz Kafka, ¿no? Aquí tenemos un prólogo que habla sobre, pues, la metamorfosis y todo. Aquí te encuentra, aquí por lo que voy leyendo es de que, pues, todo lo que se inspiró de la metamorfosis, todo lo que Franz Kafka, también llegó a inspirar a muchos escritores. Y pues bueno, él también su muerte, ¿no? Murió por murió por una enfermedad, me acuerdo. No me acuerdo. Aquí debe de venir. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a leer el cuadro completo. No es mucho, la metamorfosis no es larga, pero pues bueno, si queremos darle una relación completa, pues tiene que estar bastante bien narrada. Obviamente creo que esta va a ser de las pocas lecturas que voy a tener cortes, porque pues voy a tener que descansar un poco, voy a hacerlo lo menos posible, pero pues bueno, espero que les guste y empecemos. La metamorfosis. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto gigante. Estaba tirado de espaldas sobre su duro caparazón. Al alzar un poco la cabeza, vio su vientre marrón, abultado y marcado por callosidades, que apenas detenía la colcha a punto de resbalar el suelo. Sus numerosas patas, tristemente delgadas en comparación con su enorme tamaño, se agitaban sin control. ¿Qué me pasó?, pensó. No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, estaba entre las conocidas cuatro paredes. Sobre la mesa había un muestrario de telas. Era comerciante de puerta en puerta, y de la pared colgaba un póster enmarcado que había recortado recientemente de un periódico ilustrado. El póster, de marco dorado, mostraba a una mujer sentada muy erguida, con un gorro de piel, envuelta en una estola también de piel, con una manga que le cubría todo el antebrazo. Gregorio miró por la ventana. Estaba nublado. Se podía escuchar el golpeteo de las gotas de lluvia contra la ventana, lo cual le hizo sentir una gran melancolía. ¿Y si durmiera un rato más y me olvidara de estas tonterías?, pensó. Fue en vano, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho y su estado actual no le permitía adoptar esa postura. Por más que se esforzara en voltearse, volvía a la misma posición, de espaldas. Lo intentó numerosas veces. Cerró los ojos para no ver sus inquietas patas que no dejaron de agitarse hasta que sintió una ligera punzada en el costado, un dolor que jamás había sentido hasta entonces. Dios mío, qué profesión más cansada escogí. Diario estoy viajando. Las preocupaciones del trabajo son mucho mayores cuando uno está afuera. Eso sin mencionar las molestias de viajar, estar atento a las conexiones de los trenes, la mala comida y las relaciones humanas inconstantes que nunca llegan a ser cordiales y no admiten sentimientos. Al diablo con todo eso. Sintió entonces un escozor en el vientre. Boca arriba, se estiró como pudo hacia la cabecera de la cama para alzar mejor la cabeza.
Así logró ver la zona donde sentía comezón y observó que estaba cubierta de unos curiosos puntos blancos. Intentó tocarse con una pata, pero la retiró de inmediato porque el contacto le provocó escalofríos. Pronto regresó a su posición original. Esto de despertarse temprano, pensó, me tiene atontado. Una persona necesita dormir bien. Hay viajeros que viven mucho mejor que yo. Por ejemplo, cuando regreso a la posada a media mañana para anotar los pedidos. Ellos apenas están desayunando. Ya quisiera ver cómo me va con mi jefe si yo hiciera lo mismo. Me correría en ese instante. ¿Quién sabe? Quizás sería lo mejor para mí. Si no fuera por mis padres, ya habría renunciado hace mucho. Habría ido a ver al jefe y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de su silla. Y vaya que sabe usarla. Se para en ella y desde ahí les habla a los empleados que no pueden hacer más que acercarse mucho, ya que el jefe está medio sordo. Aún no pierdo la esperanza. En cuanto junte la cantidad necesaria para pagar la deuda de mis padres, han de faltar unos 5 o 6 años todavía, se lo diré todo. Me va a escuchar. Pero por ahora debo levantarme, que mi tren sale a las 5. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac encima de la cajonera. «¡Dios mío!», exclamó para sí. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es más, era casi el cuarto para las 7. ¿No había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Seguro había sonado. Sí, pero ¿sería posible que hubiera dormido a pesar de ese sonido que retumbaba en los muebles? Después de todo, su sueño había sido intranquilo. Por esa razón debió ser más profundo. ¿Qué debía hacer ahora? El siguiente tren saldría a las 7. Si quería tomarlo, tendría que apresurarse muchísimo. El muestrario seguía sobre la mesa, pero él mismo no se sentía descansado ni listo. Aunque alcanzara el tren, no podría evitar el regaño del jefe, ya que el encargado de la tienda, que debió tomar el tren de las 5, seguro ya había informado de su ausencia. El empleado era la mascota del dueño, sin decisión ni entendimiento. ¿Qué pasaría si se reportara enfermo? Hacer eso, además de penoso, sería sospechoso. En los 5 años que llevaba trabajando ahí, Gregorio nunca había estado enfermo. El jefe traería al médico del seguro y, delante de sus padres, le reprocharía su flojera y dejaría en claro el diagnóstico del médico para quien no hay enfermos, sino hombres que odian trabajar, anulando así toda objeción. La verdad es que no estaba del todo equivocado. Es que, aparte de cierta somnolencia injustificada tras el largo sueño, Gregorio se sentía bastante bien y tenía un apetito enorme. Ok, voy a hacer una pausa aquí pequeña. Y ya, ok, perdón, es que no sé por qué me viene raro como que esta hoja. Listo. Perdón. El reloj marcaba 6:45 cuando, mientras pensaba rápidamente todo esto y aún sin poder levantarse, alguien tocó a la puerta junto a la cabecera de su cama. Gregorio, era su madre. Son 6:45. ¿No tendrías que haberte ido ya? ¡Qué voz tan dulce! En cambio, Gregorio se horrorizó al escuchar su propia voz, que era la de siempre, pero mezclada con un silbido doloroso y agudo, con el cual las palabras sonaban claras primero y luego terminaban en eco. No sabía si en verdad se había escuchado algo. Gregorio hubiera querido aclarar con detalles todo lo ocurrido, pero en esta circunstancia solo atinó a decir: Sí, gracias, madre. Ahora me levanto. El cambio de la voz de Gregorio debió escucharse bien a través de la puerta, porque su mamá se tranquilizó con la respuesta y se retiró. Este breve diálogo, sin embargo, les reveló a los demás integrantes de la familia que Gregorio seguía en casa. Entonces llegó su padre y, aunque tocó con firmeza la puerta, preguntó débilmente: «Gregorio, ¿qué pasa?». Después de un momento volvió a llamar con voz más seria: «Gregorio». Mientras tanto, la hermana le hablaba suavemente desde el otro lado de la puerta. «Gregorio, ¿estás enfermo? ¿Necesitas algo?». Gregorio les respondió a ambos: «Ya estoy listo», y se esforzó mucho por pronunciar con claridad, hablando con lentitud para disimular su voz. El padre regresó a desayunar, pero su hermana le susurró: «Gregorio, ábreme la puerta, te lo suplico». Pero Gregorio no tenía la menor intención de abrirle, pues se congratulaba de haber tenido la precaución de encerrarse por la noche aún en su propia casa. Lo primero que quería hacer era pararse sin que lo molestaran, vestirse y desayunar de una vez.
Perdón. Sí, de una vez. Ya luego pensaría en lo demás porque se dio cuenta de que no llegaría a nada si seguía acostado. Recordó que en más de una ocasión había sentido un leve dolor en la cama, resultado, sin duda, de una mala posición que se quitaba rápidamente al levantarse, por lo que sintió curiosidad por cómo se disiparía en su estado actual. En cuanto a su cambio de voz, seguro no era más que el indicio de un resfriado, enfermedad común entre los comerciantes viajeros. Esto no le preocupaba demasiado. Quitarse la cobija era lo más fácil. Solo había que arquearse un poco y la colcha caería sola. Pero a partir de ahí las cosas se tornaban difíciles. Más que nada porque su cuerpo era muy ancho. Para enderezarse hubiera necesitado brazos y manos. Pero ahora solo contaba con las muchas patas que se movían ininterrumpidamente en todas direcciones. Patas que no lograba controlar. Comenzó por doblar una pata. La extendió. Por fin logró completar esta primera etapa. Sin embargo, había que hacer lo mismo con todas las demás, que se movían en incesante agitación. No debo quedarme de inútil en la cama, se dijo a sí mismo. Lo primero que intentó fue sacar de la cama la parte inferior de su cuerpo, pero dicha parte, que aún no había visto y que no podía imaginar, resultó muy difícil de mover. La movió lentamente hacia adelante, haciendo acopio de gran fuerza, pero como no podía ver a dónde se movía, se dio un fuerte golpe contra el armazón de la cama. El dolor punzante del golpe le dejó claro que, en su nuevo estado, la parte inferior de su cuerpo era quizá la más sensible. Después intentó sacar la parte superior de su cuerpo, por lo que giró su cabeza hacia el borde de la cama. No tuvo problema alguno con esto, a pesar de lo ancho y pesado que era su cuerpo. Por fin siguió lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Sin embargo, cuando ésta rebasaba el borde de la cama, sintió temor de continuar, pues en caso de caer se haría daño en la cabeza. En ese momento, eso es lo que menos quería. Prefería quedarse en cama. Cuando, luego de esforzarse tanto, regresó a la misma posición de antes y vio sus patas moviéndose agitadamente otra vez, comprendió que no había opción. Volvió a pensar que no debería seguir acostado. Lo mejor era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una posibilidad mínima. En ese momento se recordó a sí mismo que es mejor meditar las cosas y no tomar decisiones drásticas. Volvió la mirada a la ventana. Por desgracia, la niebla matutina que cubría el otro lado de la calle no le dio nada de ánimos. Ya son las 7, pensó al escuchar una vez más el despertador. Ya son las 7 y todavía hay mucha neblina. Durante un momento permaneció echado, respirando tranquilamente como si esperara a que el silencio le fuera a devolver su antigua forma y su pasado comportamiento. Pero entonces se dijo a sí mismo: antes de que den las 7:15, tengo que haber salido de la cama. Además, seguramente vendrá alguien de la tienda a preguntar por mí, puesto que abren a las 7. Se decidió a salir de la cama balanceando todo su cuerpo al mismo tiempo. Si se dejaba caer de la cama con la cabeza erguida, seguramente no sufriría daño. La espalda parecía resistente y no le pasaría nada al caer sobre el tapete. Su mayor preocupación era pensar en el estrépito que haría al caer y cómo su familia, detrás de las puertas de sus habitaciones, se asustaría y preocuparía. No quedaba más que correr el riesgo. Cuando Gregorio tuvo casi medio cuerpo fuera de la cama, el nuevo método era más como un juego que un esfuerzo, ya que solo consistía en balancearse hacia atrás. Se dio cuenta de lo fácil que sería todo si alguien le ayudara. Con 2 personas fuertes, pensó en su padre y en la ayudante doméstica, bastaría. Solo tendría que colocar sus brazos debajo de su espalda arqueada, sacarlo de la cama, colocarlo sobre el piso y esperar que las patas se volvieran útiles entonces. Pero obviando el hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿era conveniente pedir ayuda? A pesar de la preocupación que sentía, no pudo más que sonreír ante este pensamiento. Ya había adelantado lo suficiente para que un balanceo un poco más fuerte que los anteriores lo volcara por el borde de la cama. Muy pronto tendría que decidirse a hacerlo, porque solo faltaban 5 minutos para las 7:15. En ese momento llamaron a la puerta de la casa. «Es alguien de la tienda», pensó Gregorio, mientras sus patitas se agitaban sin cesar. Durante un momento permaneció todo en silencio. «No abren», pensó aferrándose en tan descabellada esperanza. Pero, como siempre sucedía, la criada doméstica acudió al llamado con pasos firmes y abrió la puerta. No hizo falta más que la primera palabra del visitante para que Gregorio supiera de quién se trataba, el gerente en persona.
Ahí está, perdón. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en un lugar en el cual la más mínima ausencia despertaba las más grandes sospechas? ¿Es que todos los empleados son unos sinvergüenzas? ¿No habría entre ellos algún hombre de confianza que, después de perder un par de horas en la mañana, se volviera loco y no pudiera salir de la cama por remordimiento? ¿No bastaba con mandar a algún dependiente? Eso sí valía la pena andar preguntando. En verdad tenía que haber venido el mismísimo gerente y dejar claro frente a su familia que este asunto era tan serio que solo él podía encargarse de ello. Estos pensamientos inquietaron mucho a Gregorio, por lo que con todas sus fuerzas se tiró de la cama. Se escuchó un golpe seco, aunque no muy fuerte. La alfombra había amortiguado un poco la caída y su espalda, elástica como era, había evitado que el ruido fuera tan estrepitoso como había anticipado. Sin embargo, no había tenido suficiente cuidado de mantener su cabeza erguida y se golpeó. El dolor y la impotencia le obligaron a frotarla contra la alfombra. Algo se cayó allí adentro, dijo el gerente en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar si al gerente le pudiera pasar algo similar algún día, situación que era ciertamente posible. Como respuesta a esta pregunta, el gerente dio un par de pasos en la habitación contigua, haciendo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, su hermana le susurró: «Gregorio, el gerente está aquí». «Ya lo sé», respondió débilmente Gregorio, sin levantar la voz lo suficiente para que su hermana lo escuchara. «Gregorio», dijo por fin el padre desde la habitación de la izquierda, «el señor gerente está aquí y pregunta por qué no tomaste el tren en la mañana. No sabemos bien qué decirle. Además, desea hablar contigo en persona. Por favor, abre la puerta. El señor tendrá la amabilidad de disculpar el desorden de la habitación». «Buenos días, señor Samsa», dijo alegremente el gerente. «No se siente bien», le dijo la madre, mientras el padre hablaba por la puerta. «Está enfermo. Créame, señor gerente. ¿De qué otra forma hubiera podido perder el tren? Ese muchacho solo tiene cabeza para el almacén. A mí me preocupa que casi no sale de noche. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero no salió ni una noche. Siempre se sienta con nosotros a la mesa y tranquilamente lee el periódico o estudia sus itinerarios. Su única distracción es la carpintería. En 2 o 3 noches armó un pequeño marco. Cuando lo vea, se va a asombrar. Es hermoso. Lo tiene adentro de su cuarto. Lo verá de inmediato cuando Gregorio abra la puerta. Me alegra mucho que haya venido, señor gerente. Nosotros solos no hubiéramos logrado que Gregorio abriera la puerta. Es muy terco. Seguramente no se siente bien, aunque en la mañana haya dicho lo contrario». «Ya voy», dijo Gregorio lentamente, sin moverse mucho para no perderse ninguna palabra de la conversación. «No imagino que sea otra cosa, señora», dijo el gerente. «Espero que no sea nada grave, aunque, por otra parte, nosotros los comerciantes debemos pasar por alto pequeños malestares pensando siempre en el bienestar del negocio». «¿Ya puede entrar el señor gerente?», preguntó impaciente el padre mientras tocaba la puerta. «No», respondió Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un silencio incómodo. En la de la derecha, la hermana comenzó a sollozar. ¿Por qué su hermana no estaba con los demás? Seguro acababa de despertar y no había comenzado a vestirse. ¿Por qué lloraba? ¿Acaso porque su hermano no se levantaba y no dejaba entrar al gerente? ¿O por qué corría el riesgo de perder su empleo? Si así fuera, el jefe regresaría a atormentar a sus padres con viejas deudas, pero, en este momento, esas preocupaciones no eran necesarias. Gregorio estaba ahí y no tenía la más mínima intención de abandonar a su familia. En un segundo, se encontró sobre la alfombra y nadie que conociera en qué estado se encontraba hubiera pensado honestamente que dejaría entrar a su jefe. Esta leve descortesía, para la cual ya encontraría un pretexto más tarde, no era motivo suficiente para que lo despidieran, por lo cual consideró que, por ahora, era mejor no molestar al gerente con quejas y discusiones. Era la incertidumbre en la que todos se hallaban la que los inquietaba, y por la que le disculpaban su comportamiento. «Señor Samsa», dijo por fin el gerente, con voz alzada, «¿qué sucede? Se atrinchera en su habitación, contesta sencillamente con un sí y un no, inquieta sin razón a sus padres y, esto lo digo de paso, falta a su obligación de manera inconcebible. Le hablo en nombre de sus padres y de su jefe, y le pido de la manera más atenta que nos dé una explicación pronta y clara. Estoy asombrado. Yo lo tenía a usted por un hombre tranquilo, razonable, que no tenía este tipo de caprichos». «El director me comentó hoy en la mañana una posible razón de ausencia.
El pago que recientemente se le pidió que cobrara. Ok, el pago que recientemente se le pidió que cobrara. Yo le di mi palabra de que no había la menor posibilidad de que se tratara de eso. Sin embargo, ante su incomprensible actitud, se me fueron las ganas de seguir intercediendo por usted. Su posición no es para nada sólida. Yo tenía la intención de decirle todo esto cara a cara, pero como me tiene aquí, perdiendo el tiempo sin preocupación alguna, no vemos por qué no habrían de oírlo también sus padres. Últimamente su desempeño en el trabajo ha sido poco satisfactorio. Sabemos que no es la mejor época del año para hacer negocios, pero también sabemos que no hay época en la que se congelen. Simplemente no lo vamos a permitir. «¡Señor gerente!», gritó Gregorio fuera de sí, olvidándose en su emoción de todos los demás. «Abro en este segundo. Un ligero malestar, un mareo, impidió que me levantara. Aún sigo en cama, pero ya me siento bien. En este momento me levanto. Un poco de paciencia, por favor. Aún no me siento tan bien como había creído, pero ya estoy mejor. ¿Cómo fue a ocurrir esto? Ayer en la noche estaba perfectamente. Mis padres lo estaban, aunque más tarde sentí que algo no andaba bien. ¿Cómo no lo vieron? ¿Por qué no lo mencioné en el almacén? Uno siempre cree que sanará de una enfermedad sin la necesidad de quedarse en casa. Señor gerente, tenga consideración con mis padres. No hay fundamento para las acusaciones que me acaba de hacer. Nunca me lo había mencionado antes. Tal vez no ha leído los últimos pedidos que envié. Además, tomaré el tren de las 8. Estas 2 horas de descanso me dieron fuerza. No se entretenga más, señor gerente. Enseguida voy al almacén. Por favor, explíquele esto al director y dígale que lo siento. Gregorio decía todo esto apresuradamente y sin saber bien qué estaba diciendo mientras, gracias a la habilidad adquirida en la cama, se acercó sin dificultad a la cajonera e intentó enderezarse apoyándose en ella. En verdad quería abrir la puerta. En verdad quería ver al gerente y hablar con él. Estaba ansioso por saber lo que dirían todos cuando lo vieran. Si se asustaban, no sería su culpa y ya podía estar tranquilo. Si, por el contrario, no se asustaban, entonces tampoco tendrían razón para enojarse y podría, si se apuraba, tomar de verdad el tren a las 8. Al principio resbaló un par de veces por la superficie lisa de la cajonera. No obstante, con un último balanceo logró incorporarse. El dolor en el abdomen, por intenso que fuera, ya no le molestaba más. Se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana y se afianzó firmemente a los bordes con sus patas. Este movimiento le permitió controlarse a sí mismo y guardar silencio para lograr escuchar al gerente. ¿Entendieron algo de lo que dijo?, preguntó a los padres. ¿No será que nos está engañando? «¡Por el amor de Dios!», exclamó la madre llorando. «Tal vez está gravemente enfermo y lo estamos molestando». «Grete. «Sí, madre», contestó la hermana desde la otra habitación. Hablaban a través de la habitación de Gregorio. «Ve inmediatamente por el doctor. Gregorio está enfermo. ¿Escuchaste su voz?» «Es una voz como de animal», dijo el gerente, que hablaba muy bajo en comparación con los gritos de la madre. «Ana», llamó el padre regresando a la cocina por la antesala y dando palmadas. «Ve inmediatamente por un cerrajero». Ok, voy a hacer una pequeña pausa aquí nada más. Listo. Ok, venga. De inmediato se fueron corriendo ambas jóvenes moviendo las faldas. ¿Cómo se vistió tan rápido la hermana? Y abrieron la puerta de un jalón, aunque no se escuchó ningún portazo. Debieron dejar la puerta abierta, como sucede en cualquier casa cuando pasa una desgracia. Sin embargo, Gregorio se encontraba mucho más tranquilo. Entonces ya no se entendían sus palabras, aunque para él sonaran claras. Más claras que al principio, pues su oído se iba acostumbrando. Lo importante era que para los demás estaba claro que algo raro le sucedía, y se disponían a ayudarlo. Se sintió aliviado por la firmeza y la confianza con la que se habían tomado las primeras medidas. Se sintió de nuevo incluido en el círculo humano. Además esperaba grandes y maravillosas acciones del médico y del cerrajero por igual. A fin de hablar claramente en las conversaciones que se avecinaban, tosió un poco, pero apagado, pues no sabía de cierto si ese ruido tampoco sonaba humano y no confiaba en su propio criterio. Mientras tanto, en la habitación contigua se había hecho el silencio. Tal vez sus padres estaban sentados a la mesa con el gerente y platicaban en voz baja, o tal vez estaban todos recargados contra la puerta y escuchaban. Gregorio se movió lentamente con la silla hacia la puerta. La dejó ahí, se aventó contra la puerta y se mantuvo de pie, pegado,
gracias a la viscosidad que tenía en las coyunturas de sus patas. Ahí descansó un poco del esfuerzo que había realizado. Entonces se decidió a girar la llave con la boca, pero no tenía dientes en sí. ¿Con qué iba a agarrar la llave? En cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes y, con ellas, logró mover la llave, aunque sin darse cuenta del daño que se estaba haciendo, ya que un líquido café le salió de la boca, resbaló por la llave y goteó el piso. «Escuchen», dijo el gerente en la habitación contigua. «Está girando la llave». Esto supuso un gran aliento a Gregorio, pero todos, incluidos el padre y la madre, debieron haber gritado. «¡Vamos, Gregorio! ¡Dale con todo! ¡Duro con esa cerradura!». Imaginando la ansiedad con la que todos seguían sus esfuerzos, mordió la llave con toda la fuerza que le quedaba. Ok, perdón. Es que... Listo ya. Ok, retomamos. La llave giraba. Él, puesto que estaba colgado de ella por la boca, forcejeaba y se tambaleaba, empujado con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura al abrirse lo sacó del trance en el que estaba. Entonces suspiró. Al menos no necesité la ayuda del cerrajero. Usó la cabeza para empujar el pestillo y abrir por fin la puerta. Esta forma de abrir fue la razón por la cual, aunque la puerta estuviera abierta, no la vieran inmediatamente. Gregorio tuvo primero que girar cuidadosamente contra una de las hojas de la puerta, para no caer sobre su espalda. Se encontraba muy concentrado en esta tarea, sin tiempo de fijarse en nada más, cuando escuchó una exclamación del gerente. Esta sonó como el aullido del viento. Entonces vio cómo se llevaba la mano a la boca y retrocedía lentamente como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. La madre, que a pesar de la visita del gerente seguía sin arreglarse y sin peinar, volvió a ver al padre con las palmas unidas. Luego dio 2 pasos hacia Gregorio. Entonces se desplomó, las faldas desplegadas en torno suyo y la cabeza caída sobre su pecho. El padre agitó el puño amenazadoramente, como si quisiera empujar a Gregorio de vuelta a su habitación. Dio media vuelta y caminó inseguro hacia el cuarto de estar. Comenzó a llorar con tal fuerza que su robusto pecho se agitaba sin parar. Gregorio no logró salir de su habitación, sino que permaneció apoyado sobre la hoja de la puerta, la mitad de su cuerpo a la vista y la cabeza ladeada, observando aquella escena. Mientras tanto, el día había aclarado. Ya se lograba ver el edificio oscuro del otro lado de la calle. Un hospital, cuya fachada estaba plagada de numerosas ventanas idénticas, aún llovía un poco. Aún llovía un poco, solo unas gotas aisladas que caían nítidamente al piso. Había una gran cantidad de platos para el desayuno sobre la mesa, pues, para el padre, esta era la comida más importante del día. Siempre prolongaba el momento leyendo una variedad de periódicos y revistas. Al otro lado de dicha habitación colgaba de la pared una foto de Gregorio en su servicio militar. Se le podía ver en uniforme de teniente, la mano en el puño de la espalda y una gran sonrisa, como si exigiera respeto a su uniforme y a su actitud. La puerta que daba a la antesala estaba abierta. Se podía ver que la puerta principal también estaba abierta. El rellano de ver que la puerta principal también estaba abierta. ¿Qué? A ver. La puerta que daba a la antesala estaba abierta. Se podía ver que la puerta principal también estaba abierta. El rellano de la escalera y el primer tramo que daba a los pisos inferiores. Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado la calma. Enseguida me visto. Guardo el muestrario y me voy. Sí me van a dejar salir, ¿verdad? Señor gerente, ya ve que no soy terco y me gusta trabajar. Viajar es cansado, pero no me imagino mi vida sin salir. ¿A dónde va, señor gerente? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Contará todo tal como pasó? A veces uno puede tener un bajón momentáneo, pero entonces es el momento perfecto para recordar el desempeño que uno ha tenido hasta ahora y pensar que, más tarde, cuando haya uno superado el momento de dificultad, regresará a trabajar con muchas más ganas. Como usted bien sabe, yo estoy muy agradecido con el jefe. Por otro lado, debo preocupar a mis padres y a mi hermana. Decía, debo procurar a mis padres y a mi hermana. En este momento estoy en un apuro, pero saldré de él trabajando. Haga favor de no ponerme las cosas más difíciles de lo que ya están. Póngase de mi lado en el almacén. Yo sé que nadie tiene en estima al viajero. Todos piensan que gana un dineral y que lleva una buena vida. No hay una buena razón para que desaparezca este prejuicio.
Pero usted, señor gerente, está mejor enterado de las cosas que el resto de los empleados. Aquí entre nos, usted sabe mejor las cosas que el mismo jefe, que en su calidad de propietario puede juzgar mal a un empleado. Usted sabe muy bien que el viajero, que casi no está presente en el almacén, se convierte fácilmente en objeto de habladurías y quejas infundadas, de las cuales no es fácil defenderse, porque no las escucha. Solo cuando llega a casa, cansado de un viaje, se da cuenta de las repercusiones de una acusación desconocida. Señor gerente, por favor no se vaya sin decirme una palabra. No se vaya sin darme una señal de que me da la razón. Sin embargo, desde las primeras palabras de Gregorio, el gerente ya se iba apartando lentamente y lo miraba por encima del hombro con una mueca de horror. No se mantuvo quieto un momento mientras Gregorio hablaba. Por el contrario, caminó lentamente hacia la puerta sin quitarle la vista de encima, como si una fuerza misteriosa no le permitiera abandonar la habitación. Ahora había llegado a la antesala y daba los últimos pasos con tal rapidez que uno pensaría que se le quemaban los pies. Antes de salir por la puerta estiró el brazo derecho en dirección a la escalera, como si allí le esperara una milagrosa salvación. Gregorio supo que no debía permitir que el gerente se fuera de su casa de aquella forma, porque su puesto en el almacén se vería fuertemente comprometido. Sus padres no lo veían tan claro como él, porque a lo largo de los años habían pensado que el puesto de Gregorio en ese trabajo era inamovible. Además, con la preocupación del momento, habían olvidado toda prudencia. Aunque Gregorio conservaba la suya y sabía que debía detener al gerente, tranquilizarlo y ponerlo de su lado. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si solo estuviera aquí su hermana. Ella era muy lista. Ya había llorado cuando Gregorio yacía tranquilamente sobre su espalda. Seguramente el gerente, hombre coqueto, se hubiera dejado convencer por la joven. Ella hubiera cerrado la puerta principal y le hubiera hablado y tranquilizado en la antesala. Pero su hermana no estaba, y Gregorio debía arreglársela solo. Sin detenerse a pensar que aún no conocía sus habilidades de movimiento actuales y que él probablemente no entendería lo que estaba diciendo, Gregorio abandonó la puerta de la que se apoyaba, se empujó a través del umbral y se dirigió hacia el gerente, que ya se encontraba en la entrada, sosteniéndose cómicamente de la barandilla, pero en el acto cayó al piso sobre sus patas, dando un pequeño grito. Por primera vez en esa mañana lo invadió un sentimiento de bienestar. Las patas estaban firmemente sobre el piso y le obedecían a la perfección. Se dio cuenta con gran alegría de que lo llevaban a donde quería ir y por un momento creyó que esa era la solución a todos sus pesares. Sin embargo, al mismo tiempo que comenzaba a caminar no lejos de donde se encontraba su madre, ésta dio un brinco a pesar del desmayo previo y gritó con los brazos extendidos y las manos abiertas. ¡Por el amor de Dios! ¡Socorro! Inclinó la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero hizo lo contrario. Se dejó caer hacia atrás sobre la mesa, sin recordar que todavía estaba puesta. Ahí quedó sentada sobre ella, sin percatarse de que la cafetera se había derramado sobre la alfombra. ¡Madre! ¡Madre! Dijo Gregorio en voz baja, viéndola hacia arriba. Por un momento se olvidó del gerente y no logró evitar abrir y cerrar las mandíbulas en reacción al café derramado. Con esto, su madre volvió a gritar. Se paró de la mesa y corrió a los brazos del padre, quien ya iba a su encuentro. Gregorio ahora no tenía tiempo para sus padres. El gerente ya se encontraba en las escaleras y, con la barbilla sobre la baranda, dio una última mirada atrás. Gregorio tomó impulso para alcanzarlo, pero el gerente debió adivinar sus intenciones. De un brinco bajó lo que quedaba de escalera y desapareció. Aún se podían escuchar sus gritos por toda la escalera. Por desgracia, la huida del gerente alertó al padre, quien hasta entonces se había mantenido bastante tranquilo, y, en lugar de ir tras el gerente o permitir que Gregorio lo hiciera, tomó con la derecha el bastón que había olvidado el gerente junto con el sombrero del sillón, y con la izquierda tomó el periódico. Así, con fuertes pisadas y movimientos de brazos, se dispuso a hacer retroceder a Gregorio hasta su habitación. De nada sirvieron sus súplicas, ya que ni siquiera se habían entendido, aunque agachó la cabeza en un gesto sumiso. El padre solo pisaba más fuerte aún. A pesar del tiempo, la madre había abierto una ventana y asomándose, lloraba con el rostro entre sus manos. Debido a la escalera y el aire que entraba, se creó una fuerte corriente que hizo volar las cortinas. Los periódicos y las hojas que estaban sobre la mesa se regaron sobre el piso. El padre insistía sin compasión alguna y refunfuñaba como loco, pero Gregorio no había tenido práctica en caminar de reversa y se movía con mucha lentitud. De haber tenido la oportunidad de voltearse, Gregorio ya estaría en su habitación,
pero temía que, si giraba lentamente, su padre se desesperaría y podría propinarle un golpe mortal con el bastón sobre la cabeza o en la espalda. Al fin, no le quedó más remedio que girar. Pues descubrió con horror que si caminaba en reversa no lograría controlar la dirección. Fue así que, sin dejar de ver con temor a su padre, comenzó a girar lo más rápido que podía, lo que en verdad era bastante lento. El padre debió darse cuenta de sus buenas intenciones, pues dejó de molestarlo, llegando al punto de dirigir su movimiento de lejos con el bastón. Si al menos su padre dejara de refunfuñar. Esto volvía loco a Gregorio. Estaba a punto de completar su giro cuando uno de los sonidos de su padre lo distrajo y lo hizo regresar un poco. Cuando por fin estaba con la cabeza frente a la puerta de su habitación, quedó claro que su cuerpo era demasiado ancho para atravesar. Su padre estaba tan irritado que, en ese estado, no se le ocurrió abrir la otra hoja de la puerta para que Gregorio pudiera pasar. Su único objetivo era que Gregorio se metiera en su habitación lo antes posible. De ninguna forma hubiera permitido los incómodos preparativos que Gregorio necesitaba para enderezarse y, de esta forma, cruzar el umbral. Con enjundia lo conducía hacia adelante, como si no hubiese obstáculo alguno. Gregorio escuchaba tras de sí una voz que ya no era la de un padre. Esta situación no le gustaba nada. ¿Cómo pudo? Se aventó contra la puerta. Un lado de su cuerpo se levantó y quedó atravesado en el marco de la puerta, lastimándose el costado. En la puerta quedaron unas manchas horribles. Gregorio se había quedado atorado sin posibilidad de desatacarse de él. ¿Qué? De desatascarse él solo. Por un lado, sus patitas se agitaban en el aire, y por el otro, quedaban dolorosamente aplastadas contra el piso. En ese momento, el padre le dio un fuerte empujón por detrás y salió volando dentro de la habitación, sangrando profusamente. Luego cerró la puerta con el bastón y por último se hizo la calma. Gregorio despertó de su sueño profundo, que había sido semejante a un desmayo, hasta que hubo caída la noche. No habría pasado mucho tiempo más para despertarse por sí solo, pues se sentía tranquilo y descansado. Sin embargo, le pareció que unos pasos apresurados y un ligero cerrar de puerta habían sido la causa de su despertar. La luz de las lámparas en la calle se proyectaba débilmente por aquí y por allá, en el techo y en las partes altas de los muebles. No obstante, debajo de Gregorio solo había oscuridad. Torpe y lentamente se deslizó hacia la puerta haciendo uso de sus antenas, que hasta este momento le resultaban útiles, para ver lo que estaba sucediendo. En el costado izquierdo tenía una larga y dolorosa llaga. Para caminar cojeaba alternando entre sus dos hileras de patas. Con los acontecimientos de aquella tarde, una de sus patitas había resultado gravemente herida y se arrastraba sin vida. Fue un milagro que las demás quedaran ilesas. Cuando llegó a la puerta entendió qué era lo que le había traído: el olor de algo comestible. Ahí mismo había un recipiente lleno de leche endulzada sobre la que flotaba pequeños trozos de pan. Estuvo a punto de reír de felicidad, pues desde la mañana sentía mucha hambre. Metió la cabeza en la leche casi hasta los ojos, pero muy pronto la retiró decepcionado, pues no solo su herida del costado izquierdo le dificultaba el movimiento, y solo podía comer si movía todo su cuerpo, sino que la leche, que antes había sido su bebida favorita, seguro por eso le había llevado ahí la hermana, no le supo nada bien. Se retiró casi con asco del recipiente y se arrastró de regreso al centro de la habitación. A través del resquicio de la puerta logró ver que la luz del comedor estaba encendida, pero, a diferencia de otros días, a esa hora, su padre no estaba leyendo el periódico de la tarde en voz alta para que su madre y su hermana lo escucharan. No se escuchaba un solo ruido. Tal vez la costumbre de leerles, de la que su hermana siempre le hablaba y le escribía en sus cartas, hubiera desaparecido recientemente. Sin embargo, toda la casa estaba en silencio, pese a que, con seguridad, no estaba vacía. «¡Qué vida tan tranquila tiene mi familia!», se dijo Gregorio y sintió, mientras miraba a la oscuridad, un gran orgullo de haberles dado a sus padres y a su hermana una vida así en un hogar tan lindo. Pero, ¿y si esa tranquilidad, ese bienestar y esa felicidad debían terminar? Para no perderse en esos pensamientos, prefirió ponerse en movimiento y arrastrarse por toda la habitación. Durante esa noche, que le pareció muy larga, se entreabrió una de las hojas de la puerta y después otra. Luego se cerraron rápidamente. Alguien había tenido la intención de entrar, pero tuvo demasiadas dudas. Gregorio se colocó frente a la puerta del comedor para atraer al indeciso visitante, o por lo menos enterarse de quién se trataba, pero la puerta no volvió a abrirse, por lo que Gregorio esperó en vano.
Temprano esa mañana, cuando las puertas estaban cerradas, todos querían entrar en la habitación, pero ahora que había abierto una de las puertas y que la otra se había abierto durante el día, ya no venía nadie, y las llaves estaban en la parte externa de la cerradura. Era ya bastante tarde cuando se apagó la luz del comedor, y comprendió que sus padres y su hermana se habían quedado despiertos hasta esa hora, porque escuchó claramente cómo se retiraban de puntitas. Ahora seguro nadie más vendría a ver a Gregorio hasta la mañana, así que tenía un largo rato para pensar, sin que lo molestaran, en cómo pondría su vida en orden. Ok. Pero la habitación de techo alto en la que se veía forzado a permanecer tendido sobre el piso le daba miedo. No lograba entender la razón, puesto que llevaba 5 años viviendo ahí. Entonces, con un movimiento instintivo y con un poco de vergüenza, se metió debajo del sofá. Allí se dio cuenta de que, a pesar de que su espalda estaba un poco estrujada y no podía levantar la cabeza, se sentía cómodo. Lo único que lamentó fue que no logró meter todo su cuerpo porque era demasiado grande. Allí permaneció toda la noche, durmiendo con un sueño ligero, despertando a veces por el hambre y plagado de preocupaciones y esperanzas no muy claras, las cuales que siempre conducían a la conclusión de que debía permanecer en calma y tener paciencia, así como de tener consideración con su familia que ahora debía encargarse de todo debido a su estado actual. Muy temprano por la mañana, aún en penumbras, Gregorio tuvo la oportunidad de poner a prueba la fuerza de las resoluciones que había tomado. Su hermana, quien ya estaba casi arreglada, abrió la puerta que daba al comedor y miró dentro con curiosidad. Al principio no lo encontró, pero cuando se fijó debajo del sofá, en algún lugar tenía que estar, ni que hubiera volado. Se asustó tanto que, sin poder contener, cerró de un golpe la puerta. Enseguida se arrepintió de su comportamiento, pues volvió a abrir la puerta y entró de puntitas, como si fuera la habitación de un moribundo o un extraño. Gregorio asomaba apenas la cabeza por debajo del sofá y la observaba. ¿Se daría cuenta su hermana de que no había tocado la leche? ¿Comprendería entonces que no había sido por falta de hambre y le traía algo más adecuado? Si ella no se daba cuenta por sí sola, Gregorio prefería morir de hambre que decírselo, aunque ganas no le faltaban de salir de debajo del sofá, echarse a los pies de su hermana y rogarle que le trajera algo bueno. Sin embargo, su hermana se sorprendió de inmediato al ver que el recipiente seguía lleno, solo un poco de leche salpicada alrededor. Entonces lo recogió con la mano envuelta en un trapo y se lo llevó de ahí. Gregorio tenía mucha curiosidad por saber qué traería su hermana y pensó en un sinfín de opciones, mas nunca hubiera imaginado qué bondadosa era su hermana. Para averiguar qué le gustaba, ella le trajo una variedad de artículos que dispuso sobre un periódico: verduras a medio podrir, huesos de la cena rodeados de una salsa seca, un par de pasas y almendras. Un queso que Gregorio había declarado como incomible, un trozo de pan seco y otro untado con mantequilla y sal. Vaya mierda de cosas que le trajeron. Aparte de todo esto, su hermana se volvió a traer el recipiente que al parecer ya era de Gregorio, pero lleno de agua. Así, con mucho tacto, pues sabía que Gregorio no comería frente a ella, salió de la habitación y giró la llave para que su hermano supiera que podía estar cómodo. Al acercarse a la comida, las patitas de Gregorio vibraron. Sus heridas debían haberse curado, pues ya no sentía ninguna molestia. Se sorprendió mucho y recordó cómo hacía más de un mes que se había cortado levemente con un cuchillo y cómo esa herida aún ayer seguía doliendo bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad que antes?, pensó mientras probaba vorazmente el queso, que había sido lo que más le atrajo entre todos los artículos. Con avidez y los ojos llorando de alegría, devoró el queso, la verdura y la salsa. Sin embargo, los alimentos frescos no le gustaron. No soportaba ni el olor que desprendían. Como pudo, apartó lo que pensaba comer. Ya había terminado sus alimentos y yacía perezosamente en el mismo lugar cuando su hermana, para darle tiempo de retirarse, giró lentamente la llave. Aunque Gregorio se encontraba adormilado, se sobresaltó de inmediato y se escondió debajo del sofá. Tuvo que hacer uso de mucha fuerza de voluntad para permanecer ahí debajo, aunque solo por un corto tiempo, mientras su hermana estaba en la habitación, ya que su cuerpo se había ensanchado mucho después de una comida tan abundante y apenas lograba respirar allá abajo. En medio de algunos pequeños ataques de asfixia, vio con los ojos hinchados que su hermana barría, desprevenida, no solo los restos de alimento, sino también la comida que Gregorio no había tocado, como si ya no se pudiera aprovechar, y lo tiraba todo dentro de una cubeta. Lo tapó con una cubierta de madera y salió.
En cuanto se dio la vuelta, Gregorio salió de debajo del sofá, se estiró y respiró profundamente. De esta forma, Gregorio recibió su comida todos los días, una vez por la mañana, cuando sus padres y la criada aún dormían, la segunda vez del almuerzo, cuando sus padres... Cuando sus padres dormían la siesta y la criada salía por algún encargo de la hermana. Sin duda... Sin duda, sus padres no querían que muriera de hambre, pero tal vez no hubieran logrado soportarlo verlo comer. La hermana les contaba sobre su estado y tal vez ella misma les quería ahorrar el sufrimiento. Ya estaba sufriendo demasiado. Gregorio nunca supo qué pretexto le habían puesto al doctor y al cerrajero aquella primera mañana para que se fueran, porque como nadie le entendía, nadie pensó, ni su hermana, que él sí lograba entenderlos. De modo que tenía que conformarse con escuchar a su hermana suspirar y lamentarse cada que entraba a su habitación. Un poco después, cuando ya se había acostumbrado a todo aquello, no se podía considerar que alguna vez se acostumbrara por completo, Gregorio se dio cuenta de algunos detalles amables de su parte. Hoy sí le gustó la comida, decía cuando Gregorio se había comido todo, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, decía tristemente, volvió a dejarlo todo. Una pequeña pausa nada más. Nada, me estoy acomodando. Ya está. Aunque Gregorio no recibía directamente ninguna noticia, escuchaba todo lo que ocurría en las habitaciones contiguas. Si oía alguna voz, se aproximaba a la puerta de la que provenía y se pegaba a ella. Al principio no escuchaba otra conversación que no se centrara en él, si bien de manera indirecta. Durante 2 días se lograron escuchar en cada comida las discusiones sobre qué hacer a partir de ese momento, aunque también se escuchaba el mismo tema a distintas horas, ya que siempre había mínimo 2 miembros de la familia en la casa, pues nadie quería quedarse solo, pero tampoco querían dejarla sola la casa. Desde el primer día, la criada, de quien no sabían hasta qué punto estaba al tanto de lo que sucedía, le había pedido a la madre que la despidiera enseguida. Un cuarto de hora después, mientras se marchaba entre lágrimas, agradeció su despido y el buen trato que había tenido y juró que no le contaría nada a nadie. Ahora la hermana debía ayudar a la madre a cocinar, pero esto no era un gran esfuerzo, ya que en realidad casi nadie comía. Gregorio escuchaba muy seguido cómo, entre ellos, se daban ánimos para comer y lo único que respondían era «Gracias, ya comí suficiente», o algo similar. Seguramente tampoco bebían gran cosa. Su hermana le preguntaba con regularidad a su padre si quería una cerveza y se ofrecía para ir a traerla. Cuando el padre permanecía en silencio, ella comentaba que también podría mandar a la portera, pero el padre respondía entonces con un firme «no», y no se volvía a hablar del asunto. Desde el primer día, el padre había planteado a la madre y a la hermana la situación económica y el panorama a futuro. De vez en cuando se paraba de la mesa e iba a su caja fuerte, que 5 años atrás lo había ayudado a salvar a su negocio de la bancarrota, y sacaba algún documento o libro de notas. Se escuchaba el complicado mecanismo cuando abría y, una vez encontrado lo que buscaba, cuando cerraba. Estas explicaciones de su padre fueron las primeras noticias agradables que recibió Gregorio desde su encierro. Él siempre había pensado que ya no quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. Al menos su padre nunca le había dicho nada y Gregorio nunca había preguntado. Entonces, la única preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que su familia olvidara lo más rápido posible el infortunio económico que los había llevado a un estado de total desesperanza. Fue así que comenzó a trabajar con tanto ahínco y pasó en poco tiempo de ser un simple empleado a un comerciante viajero, con mejores posibilidades de ganar dinero, cuyos éxitos en el negocio se transformaban de inmediato en comisiones que iban directamente a la mesa de su asombrada y feliz familia. Habían sido buenos tiempos, pero no se repitieron, al menos no con tanto esplendor, a pesar de que Gregorio ganaba suficiente como para mantener a toda la familia. Poco a poco se fueron acostumbrando a recibir agradecidos el dinero que, con mucho gusto, Gregorio les ofrecía. Fue esta costumbre la que hizo que la calidez y la felicidad iniciales perdieran fuerza. Su hermana fue la única que siempre permaneció muy unida a él, a quien tenía el plan secreto de mandarla el año siguiente al conservatorio. A pesar de los altos costos que esto suponía, y ya vería cómo solventar, pues, a diferencia suya, ella adoraba la música y tocaba el violín con mucha pasión.
Ok, a ver, estoy cagándola bastante. Me disculpo. Durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, el conservatorio siempre salía en las pláticas que tenía con su hermana, aunque siempre como un hermoso sueño cuya consecución se antojaba imposible. A los padres no les agradaba estas inocentes menciones, pero Gregorio se le tomaba muy en serio y tenía el plan de anunciarlo solemnemente en la víspera de la Navidad. Pensamientos inútiles de esta índole se agitaban en su mente, mientras escuchaba, pegado a la puerta, lo que sucedía en los demás cuartos. A veces el cansancio le impedía seguir escuchando y dejaba caer la cabeza contra la puerta, pero enseguida volvía a levantarla, pues el más mínimo sonido que hiciera cualquier movimiento suyo enmudecía en el acto a la familia. ¿Qué estará haciendo?, preguntaba el padre después de un rato mirando hacia la puerta, para reanudar la conversación al poco tiempo. Gregorio se enteró con mucha alegría de que, a pesar de la desgracia, aún tenía un pequeño capital que había crecido un poco desde entonces, gracias a los intereses generados. El padre repetía con frecuencia sus explicaciones, en parte porque hacía tiempo que no se ocupaba de estos asuntos y en parte porque la madre no lo entendía a la primera. Además, el dinero que Gregorio entregaba cada mes a la familia, él se quedaba con una ínfima cantidad, no se gastaba por completo y había formado un pequeño capital. Detrás de su puerta, Gregorio asentía con aprobación, feliz de que existieran estos inesperados ahorros. Es verdad que el padre hubiera logrado pagar poco a poco las deudas que tenía con el jefe con ese dinero sobrante y así deshacerse de ellas lo antes posible. Sin embargo, la decisión del padre ahora resultaba benéfica. Este dinero, no obstante, no era suficiente para que la familia lograra vivir de los intereses que generaba. Bastaba para mantener a la familia unos 2 años, no más. Era una suma que no debía tocarse para que sirviera en un momento de necesidad. El dinero para vivir había que ganarlo, pero el padre, aunque saludable, era ya un hombre mayor que no había trabajado durante los últimos 5 años, los primeros de verdadero descanso después de una vida de arduo trabajo, aunque fracasada, en los que había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado. Por lo tanto, no se podía confiar en él. ¿Y cómo podría trabajar su madre? Ella padecía asma, por lo que hasta una caminata de un lado al otro del comedor era causa de fatiga, y de vez en cuando tenía que sentarse en el sofá con la ventana abierta de par en par para recuperar el aliento. Entonces tendría que trabajar su hermana, una niña de 17 años cuya envidiable vida había consistido en vestirse bonita, dormir cuanto quisiera, ayudar en la casa, participar en algún pequeño entretenimiento y, sobre todo, tocar el violín. Cuando la plática se desviaba a esta necesidad de ganar dinero, Gregorio, lleno de pena y vergüenza, abandonaba la puerta y se echaba en el fresco sofá de cuero que se encontraba al lado de la puerta. A veces pasaba ahí toda la noche, no dormía nada y solo hacía rechinar el cuero hora tras hora, o no dudaba en realizar el gran esfuerzo de empujar un sillón hasta la ventana. Se aferraba del alféizar y parado sobre el sillón se asomaba por la ventana y recordaba tiempos mejores, pues antes solía asomarse a menudo por ahí. Era verdad que poco a poco veía menos las cosas que se encontraban lejos. Ya casi no distinguía el hospital que estaba en la calle de enfrente, cuya visión antes le desagradaba tanto. De no haber sabido que vivía en una tranquila calle en la ciudad, hubiera podido creer que su ventana daba a un páramo, en el cual el cielo y la tierra, ambos de una tonalidad gris, eran indistinguibles. Solo 2 veces vio su atenta hermana que el sillón se encontraba junto a la ventana. Entonces, cada vez que entraba a recoger la habitación, ella misma empujaba el sillón hasta ahí y dejaba abiertas las hojas internas de la ventana. Si al menos Gregorio hubiera logrado hablar con su hermana, le habría agradecido todo lo que hacía por él, y le hubiera aliviado un poco los deberes que llevaba a cabo y le hacían sufrir. Sin embargo, ella buscaba hacer la situación menos dolorosa, lo cual, a medida que pasaba el tiempo, naturalmente hacía mejor. También Gregorio ahora tenía más clara la situación. Cada visita de su hermana ahora era algo doloroso. En cuanto entraba por la puerta, corría directo a la ventana sin antes cerrar la puerta, como lo había hecho siempre, para ocultar a todos la vista de Gregorio. La abría de golpe como si estuviera ahogando y sin importar el frío que hacía, se quedaba un rato en la ventana y respiraba profundamente. Estas carreras y esos ruidos asustaban a Gregorio 2 veces al día. Se quedaba temblando todo el tiempo, debajo del sofá, sabiendo que ella le hubiera evitado esas molestias de haber estado en la habitación con las ventanas cerradas. Ya había pasado 1 mes desde la transformación de Gregorio, así que su hermana no tenía por qué asustarse por su aspecto. Sin embargo, un día llegó más temprano que de costumbre y se lo encontró inmóvil, mirando por la ventana. A Gregorio no le hubiera extrañado que ella no entrara en la habitación, pues estando ahí le impedía abrir inmediatamente la ventana. Pero no solo no entró, sino que se retiró con rapidez y cerró la puerta.
Cualquier extraño hubiera pensado que Gregorio quería morderla. Obvio, él se escondió debajo del sofá, pero tuvo que esperar hasta el mediodía para que su hermana regresara más alterada que de costumbre. Este incidente lo hizo entender que su vista seguía y seguirá siendo insoportable, así como que su hermana hacía un gran esfuerzo por no salir corriendo cuando veía lo poco de su cuerpo que sobresalía al esconderse debajo del sofá. Para ahorrarle este pequeño avistamiento, un día se llevó sobre la espalda, trabajo que le costó 4 horas, una sábana hasta el sofá, y la dispuso de tal forma que lo cubría por completo, para que la hermana no pudiera verlo aunque se agachara. Si esta medida no le hubiera parecido bien a la hermana, ella misma hubiera podido quitar la sábana, ya que era fácil de entender que Gregorio no hacía esto por diversión. Pero su hermana dejó la sábana tal cual estaba, y él, al levantarla con cuidado para ver la reacción de ella, creyó reconocer un gesto de gratitud en su mirada. Durante los primeros 14 días, sus padres no pudieron entrar a verlo. A menudo lo escuchaban alabar el trabajo que estaba haciendo su hermana, cuando hasta entonces solían enojarse con ella, pues la consideraban una inútil. Ahora ambos la esperaban afuera del cuarto cuando entraba a arreglar. En cuanto salía, les contaba con lujo de detalle qué había comido Gregorio, cómo se había comportado y si había observado alguna mejoría. La madre había querido visitar a Gregorio casi enseguida, pero el padre y la hermana la convencieron de lo contrario con argumento que Gregorio escuchó con mucha atención y aprobó por completo. Más adelante tuvieron que impedírselo por la fuerza, cuando exclamaba: «¡Déjenme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿No entienden que necesito verlo?». Entonces Gregorio pensaba que tal vez fuera mejor que su madre entrara, pero no todos los días. ¿Acaso una vez a la semana? Ella entendía las cosas mejor que su hermana, quien, a pesar de su valor, aún era una niña que, quizá por su inocencia infantil, había asumido tan penosa tarea. Muy pronto se cumplió el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día no se asomaba a la ventana por consideración a sus padres y le costaba moverse en los 2 metros cuadrados de espacio libre en su habitación. Descansar por las noches ya no le resultaba fácil, el alimento ya no le ocasionaba el mínimo placer. Para distraerse de la rutina, comenzó a trepar por todas las paredes y el techo. Le encantaba estar pegado al techo, le gustaba mucho más que estar en el piso porque podía respirar con más libertad, y su cuerpo se estremecía con una ligera vibración. Un día, mientras Gregorio estaba colgado felizmente del techo, se desprendió para gran sorpresa suya y cayó sin más al piso. Pero su cuerpo ahora era más resistente que antes y no se hizo daño al caer. Su hermana se dio cuenta de inmediato del nuevo comportamiento de Gregorio, ya que dejaba por aquí y por allá un poco de la sustancia pegajosa de sus patas. Entonces se le metió a la cabeza hacer lo posible para facilitarle sus andanzas, por lo que quitó varios muebles del camino, incluidos la cajonera y el escritorio. Sin embargo, ella no era capaz de hacerlo sola y no se atrevía a pedirle ayuda a su padre. La criada seguramente no la ayudaría, pues la chica de 16 años se había mostrado animada cuando despidieron a la otra cocinera, pero había pedido que la dejaran permanecer en la cocina con la puerta cerrada y solo abrirla cuando la llamaran. De modo que a la hermana no le quedó más remedio que pedirle ayuda a su madre. La madre acudió con grititos de alegría, pero enmudeció tan pronto llegó a la puerta de la habitación. La hermana, naturalmente, entró primero para asegurarse de que todo estaba en orden. La hermana, naturalmente, entró primero para asegurarse de que todo estaba en orden. Solo entonces dejó entrar a la madre. Gregorio se preocupó mucho por bajar la sábana más de lo que acostumbraba para que ésta formara pliegues y pareciera que estaba ahí tirada sobre el sofá. Esta vez, Gregorio no espió por debajo de la sábana. Renunció a ver a su madre, pero estaba feliz de que por fin hubiera entrado en la habitación. «Pasa, está bien escondido», dijo la hermana, que seguramente llevaba a la madre de la mano. Gregorio escuchó cómo las 2 frágiles mujeres movían la vieja cajonera de su lugar y cómo su hermana hizo la mayor parte del trabajo sin escuchar las advertencias de su madre, quien tenía miedo de que se fatigara en exceso. Todo el proceso tomó un largo rato. Después de un cuarto de hora, la madre dijo que era mejor dejar la cajonera donde estaba. En primer lugar, porque estaba muy pesada y no terminarían antes de que regresara el padre. En segundo lugar, porque estando a media habitación, Gregorio no tendría mucho lugar para moverse. Por último, no sabían bien si a Gregorio le iba a gustar que retiraran sus muebles. La madre consideraba que podría ser lo contrario, pues a ella le deprimía mucho la vista de las paredes vacías, porque no habría de sentir lo mismo Gregorio si estaba acostumbrado a los muebles de su habitación, y de seguro se sentiría abandonado en una habitación vacía. «Y no será», continuó la madre en voz baja, casi susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio no sabía exactamente dónde se encontraba. Escuchara su voz, pues estaba convencida de que no entendía palabras.
que si quitamos los muebles dejamos claro que ya perdimos la esperanza de que mejore y que lo estamos dejando solo a su suerte? Yo creo que sería mejor dejar el cuarto igual que antes para que Gregorio, cuando regrese, encuentre todo como estaba y se olvide rápido de este suceso. Al escuchar estas palabras de su madre, Gregorio comprendió que la falta de toda comunicación humana directa, junto con la monotonía de su vida en la familia, debió trastornar su mente a lo largo de estos 2 meses, pues de otra forma no podía explicarse que antes haya querido que vaciaran su habitación. ¿Acaso quería realmente que su confortable habitación, con sus muebles antiguos y bien acomodados, se convirtiera en una cueva? Es verdad que entonces treparía las paredes libremente, pero seguro esto también significaría que al poco tiempo olvidaría por completo su pasada condición humana. De hecho, estaba a punto de olvidarla. Solo la voz de su madre, que no había escuchado en mucho tiempo, lo había hecho reaccionar. No había que quitar nada. Todo debía quedarse en su lugar. No podía prescindir de los efectos benéficos de los muebles en su lugar, aunque estos evitaran que trepara libremente por todos lados. Esto, en lugar de ser un prejuicio, debía ser una ventaja. Sin embargo, su hermana no estuvo de acuerdo. Ella se había acostumbrado, no sin razón, a ser la experta de la familia en las cuestiones de Gregorio, por lo que rebatió los argumentos de su madre, diciendo que no solo debían sacar la cajonera y el escritorio como habían pensado desde el principio, sino que debían sacar también todos los demás muebles, a excepción del indispensable sofá. Naturalmente, esto no era terquedad juvenil ni la seguridad que había adquirido tan de repente en los últimos tiempos. Ella en verdad había observado que Gregorio necesitaba mucho espacio para trepar y los muebles no le servían para nada. Tal vez su entusiasmo juvenil también jugaba un papel importante en sus deseos de hacerse útil y en desear, inconscientemente, que la situación de Gregorio se volviera incluso peor para poder hacer aún más por él de lo que ya hacía, pues en una habitación en la que se encontrara Gregorio, solo entre 4 paredes, la única que se atrevía a entrar sería Grete. No logró, pues, que su madre la convenciera de lo contrario, y, como su madre misma sentía mucha inquietud en la habitación, no tardó en callarse y seguir ayudando a la hermana a sacar la cajonera. Si no se podía evitar, Gregorio podía prescindir de ella, pero el escritorio debía quedarse. Así, en el momento en el que las mujeres salieron con dificultad de la habitación con la cajonera, Gregorio sacó la cabeza de debajo del sofá para ver, con mucha precaución, con mucha precaución y la mayor delicadeza, cómo podía intervenir. Por desgracia, su madre fue la primera en regresar mientras Grete se encontraba en la habitación contigua, forcejeando con la cajonera sin lograr moverla de sitio. La madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Verlo podría ponerla mal, por lo que, asustado, caminó en reversa rápidamente hasta el otro extremo del sofá. Sin embargo, no pudo evitar que la sábana que lo cubría se moviera un poco. Esto fue suficiente para llamar la atención de su madre. Se paró en seco, se quedó un instante ahí parada y regresó con Grete. Aunque Gregorio se decía una y otra vez que no estaba ocurriendo nada fuera de lo normal, que se trataba solo de unos muebles que cambiaban de sitio, el ir y venir de ambas mujeres, sus gritos de esfuerzo y el ruido que hacían al arrastrar los muebles le causaron mucha inquietud. Escogiendo las piernas, la cabeza y estrujando su cuerpo contra el piso, se dijo que no soportaría todo aquello por mucho tiempo. Ahí está. Perdón. Estaban sacando todo de su habitación, llevándose todo cuanto amaba. Se habían llevado ya la cajonera en la que guardaba la sierra y las demás herramientas, y ahora estaban moviendo el escritorio que se erguía sólidamente sobre el piso y en el cual había hecho sus tareas y trabajos cuando aún estaba en la carrera de comercio, cuando asistía a la escuela. No le quedaba un minuto más para poner a prueba las buenas intenciones de las 2 mujeres, que trabajaban sin parar y que de seguro ya no se acordaban de su existencia, puesto que debido al cansancio trabajaban en silencio y solo se escuchaban sus pesados pasos. Mientras su madre y su hermana se sentaban un rato en el escritorio en la habitación contigua para descansar, Gregorio salió de debajo del sillón sin saber qué salvar primero. Cambió 4 veces de dirección, pero no decidía por dónde comenzar. Entonces vio el retrato de la mujer envuelta en pieles que colgaba de la pared ya desnuda y trepó hasta colocarse encima. Presionó su cuerpo contra el vidrio frío, cuyo el contacto le hizo sentir alivio en su vientre caliente. Al menos este retrato, que Gregorio cubría completamente, nadie se lo quitaría. Giró la cabeza hacia la puerta que daba al cuarto de estar para poder ver a las mujeres cuando entraran.
Sin embargo, no se dieron mucho tiempo para descansar y regresaron casi de inmediato. Grete rodeaba a su madre con el brazo y le ayudaba a caminar. «¿Qué nos llevamos ahora?», preguntó Grete y miró alrededor. Entonces su mirada se cruzó con la de Gregorio, que se encontraba en la pared. Solo logró contenerse porque su madre estaba ahí. Inclinó su rostro hacia su madre para que no siguiera viendo la habitación y dijo temblorosamente: «¿Ven? ¿Vamos un momento al comedor?». Las intenciones de Grete eran claras. Quería llevar a su madre a un lugar seguro y después bajarlo a él de la pared, pues que lo intentara. Él continuaba posado sobre su cuadro y no se quitaría. Prefería saltarle a Grete en la cara. Ok. Las palabras de Grete solo habían logrado inquietar a la madre. Entonces se hizo a un lado y vio aquella enorme mancha marrón sobre el tapiz floreado. Antes de que pudiera darse cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con voz aguda: «¡Dios mío! ¡Dios mío!», y se desplomó de brazos abiertos sobre el sofá, como implorando ayuda sin moverse más. «¡Oye, Gregorio!», le gritó su hermana con el puño alzado y una mirada penetrante. Estas eran las primeras palabras que le dirigía a su hermana desde la metamorfosis. Oh. Grete corrió al cuarto de al lado para buscar alguna esencia con la que pudiera despertar a su madre del desmayo. Gregorio también quería ayudar. El cuadro podía esperar, pero estaba firmemente pegado al cristal y tuvo que utilizar la fuerza para lograr desprenderse. Después corrió a la habitación contigua, como si fuera a darle algún consejo a su hermana, como hubiera hecho antes, pero tuvo que permanecer inmóvil detrás de ella, mientras buscaba entre los muchos frasquitos. Cuando Grete volteó, se asustó tanto que dejó caer al suelo el frasco. Entonces se rompió y un pedazo de vidrio hirió a Gregorio en la cara, salpicándosela con una sustancia corrosiva. La chica, sin detenerse demasiado, recogió cuantos frascos pudo cargar, corrió con su madre y cerró la puerta detrás de sí con el pie. Gregorio se encontraba separado de su madre, quien, por su culpa, tal vez corría peligro de muerte. No podía abrir la puerta y no podía echar a su hermana de la habitación, pues era importante que permaneciera con su madre, así que no quedaba sino esperar. Alterado por el remordimiento y la preocupación, comenzó a arrastrarse por todos lados. Se trepó a la pared y los muebles y llegó hasta el techo hasta que, desde ahí, se dejó caer sobre la mesa por causa de un mareo. Pasó un rato y Gregorio yacía ahí, cansado. Toda la casa estaba en silencio, lo cual tal vez fuera una buena señal. Entonces llamaron a la puerta. La criada estaba encerrada, naturalmente, en la cocina y Grete tuvo que abrir. Era el padre. ¿Qué sucedió? Esas fueron sus primeras palabras. La expresión de Grete se lo había revelado. Ella ocultó su rostro en el pecho del padre y dijo con voz atenuada: «Mamá se desmayó, pero ya está mejor. Gregorio se escapó». «Ya lo sabía», dijo el padre. «Se los advertí desde un principio, pero ustedes no me quisieron escuchar». Gregorio comprendió que el padre malinterpretaba lo dicho por su hermana, y ahora seguramente creía que él había cometido algún acto de violencia. Por eso debía intentar calmar a su padre, pues no tenía tiempo ni forma de explicar lo que había ocurrido. Entonces se lanzó hacia la puerta de su habitación y se aplastó contra ella para que el padre, al entrar en ella, pudiera ver de inmediato que Gregorio tenía la intención de volver en ese momento y que no era necesario empujarlo. Solo tendría que mantener la puerta abierta para que él entrara en el acto. Pero el padre no estaba de humor para darse cuenta de esas sutilezas. «¡Ah!», exclamó en un tono que sonaba furioso a la vez que alegre. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la dirigió hacia su padre. En verdad, nunca lo había imaginado así, tal como estaba ahí parado. Recientemente se había concentrado tanto en eso de trepar por las paredes que casi no se preocupaba de lo que sucedía en su casa. Debió saber que encontraría las cosas muy cambiadas. Sin embargo, ¿era ese en realidad su padre? ¿Era ese el mismo hombre que yacía adormecido en la cama mientras Gregorio salía de viaje al trabajo? El mismo que, cuando volvía a casa, encontraba en bata sobre el sillón y no se levantaba, sino que solo levantaba los brazos en señal de alegría. Era aquel que, durante los paseos que rara vez hacían juntos, algunos domingos o días festivos, caminaba pesada y lentamente entre Gregorio y su madre en su vieja gabardina. Aquel que caminaba con pasos cuidadosos apoyado en su bastón y que, cuando quería decir algo, se detenía por completo y obligaba a los demás a detenerse también y esperarlo.
Sin embargo, ahora se encontraba bien erguido y portaba un uniforme azul con botones dorados, como el que llevan los empleados de los bancos. Su papada asomaba del cuello alto y rígido. Debajo de las cejas pobladas brillaban sus ojos negros con una mirada vivaz y alerta, y su cabello blanco, antes despeinado, ahora lucía reluciente y con una raya perfecta. Se quitó la gorra que llevaba una insignia dorada, probablemente de algún banco, y la aventó al sofá. Rodeó toda la habitación y avanzó hacia Gregorio con una expresión seria, las manos en los bolsillos del pantalón y los flecos de su uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no sabía qué iba a hacer. Caminó levantando los pies a una altura que no acostumbraba, y Gregorio quedó asombrado por el enorme tamaño de sus suelas. Pero no se contuvo, pues sabía bien desde el primer día de su nueva vida que podía esperar que su padre fuera muy estricto con él. Entonces echó a correr enfrente del padre, deteniéndose cuando él se detenía, y corriendo aún más cuando éste hacía el menor movimiento. De esta forma dieron varias vueltas a la habitación sin que ocurriera nada más, pues todo sucedió de la manera más lenta debido a las largas pausas. Así que Gregorio permaneció en el piso. Si intentaba huir por las paredes, su padre podría interpretarlo como un gesto malévolo. Gregorio entendió que esta carrera no se podía prolongar mucho más, pues por cada paso que daba el padre, él tenía que hacer un sinfín de movimientos. Cuando empezó a costarle trabajo respirar, recordó que en su estado anterior sus pulmones tampoco habían sido de mucha confianza. Gregorio se tambaleaba juntando todas sus fuerzas para seguir huyendo, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba tan atareado que no pensó en otra forma de salvarse que seguir corriendo, y casi había olvidado la posibilidad de trepar por las paredes, que en esta habitación estaban ocupadas por muebles tallados con picos y esquinas. De pronto, algo voló hasta donde se encontraba, cayó en el piso y rodó. Era una manzana. A esta le siguió de inmediato una segunda. Gregorio, asustado, se quedó paralizado. Era inútil seguir corriendo, pues el padre ahora había decidido bombardearlo. Se había llenado los bolsillos de manzanas del frutero que estaba sobre el aparador y le lanzaba manzana tras manzana sin atinarle realmente. Las manzanas rojas rodaban por el piso como si estuvieran electrizadas, rebotando una con otras. Una de ellas, lanzada con brazo flojo, rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin hacerle daño. Sin embargo, la manzana que le siguió le dio de lleno en la espalda. Gregorio quiso seguir huyendo, como si ese dolor insoportable que lo había tomado por sorpresa fuera a desaparecer solo por cambiar de sitio, pero era como si una fuerza lo retuviera ahí, y ahí se quedó, sin tener idea de lo que estaba pasando. Un último vistazo le permitió ver cómo se abría de un golpe la puerta de su habitación. De ahí salió su hermana gritando, y la madre corriendo y gritando en ropa interior, pues Gretel le había desnudado para que se pudiera recuperar de su desmayo. Entonces vio cómo la madre se abalanzaba contra el padre, perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desabrochadas, y como llegó hasta el padre a tropezones y lo abrazó. Gregorio, con la vista nublada, escuchó por último cómo su madre, abrazando al padre por el cuello, le suplicaba que no matara a su hijo. La herida grave, que tardó más de un mes en sanar, pues la manzana se quedó incrustada en su espalda porque nadie se atrevió a quitársela, pareció recordarle al padre que Gregorio, a pesar de su actual aspecto repulsivo, aún era parte de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino, por el contrario, con la máxima consideración, y que era obligación de la familia superar el asco y resignarse. Aun cuando la herida hubiera mermado su capacidad de movimiento, tal vez para siempre, aun cuando la herida hubiera mermado su capacidad de movimiento, tal vez para siempre, aunque ahora necesitara cual inválido algunos minutos para cruzar su habitación y no lograra ni soñar con trepar las paredes. Gregorio tuvo, en ese agravamiento de su estado, una compensación que le pareció justa. Por la tarde, la puerta que daba al comedor, aquella puerta a la que hacía 2 horas no le quitaba la vista de encima, se abría para que él, echado en la oscuridad de su habitación y escondido de los demás, observara a toda la familia sentada en torno a la mesa iluminada y escuchara sus conversaciones con el permiso y el conocimiento de todos. Sin embargo, esas conversaciones ya no eran las animadas charlas de antes, aquellas que Gregorio añoraba durante sus viajes, cuando se encontraba en las pequeñas habitaciones de hotel y se tiraba exhausto sobre las sábanas húmedas de una cama extraña. Ahora las reuniones casi siempre transcurrían en silencio, después de cenar.
Después de cenar, el padre se quedaba dormido en su sofá, y la madre y la hermana se hacían señales en silencio. La madre, inclinada hacia la luz, cosía lencería para una tienda de ropa. La hermana, que había conseguido un trabajo como vendedora, estudiaba por las noches taquigrafía y francés para aspirar a un mejor puesto que el actual. A veces despertaba el padre, y, como si no supiera que había estado dormido, le decía a la madre: «Solo te la pasas cosiendo», y se volvía a dormir mientras la madre y la hermana, cansadas de trabajar, intercambiaban una risita. El padre se negaba, con cierta testarudez, a quitarse el uniforme del banco aún en casa, mientras colgaba la bata del gancho ya sin utilidad. Él dormitaba totalmente uniformado en su sitio, como si quisiera estar siempre listo para trabajar, esperando oír la voz de su superior. Ok, luego un momento. Me está doliendo mucho la garganta. Chavales, la verdad. No les voy a mentir. Pero ya vamos a terminar. Por esta razón, el uniforme, que ya al principio no era nuevo, se fue rompiendo a pesar de los cuidados y las reparaciones que le hacían la madre y la hermana. Gregorio a menudo se pasaba la noche entera contemplando aquel traje manchado, pero con los botones dorados siempre relucientes, con el que su anciano padre dormía incómodo, pero tranquilo. Oh, qué la chingada. Ahí está. En cuanto daban las 10, la madre intentaba despertar al padre a media voz para convencerlo de que fuera a la cama y durmiera mejor. En verdad lo necesitaba, pues entraba a trabajar a las 6, pero el padre, con la obstinación que tenía desde que era empleado del banco, insistía en permanecer más tiempo en la mesa a pesar de que caía dormido con regularidad y luego costara gran trabajo hacerlo cambiar el sillón por la cama. A pesar de que la madre y la hermana intentaban convencerlo, se quedaba ahí con los ojos cerrados y cabeceando durante 15 minutos. La madre lo jalaba de la manga y le decía palabras cariñosas al oído. La hermana interrumpía su tarea para ayudar a su madre, pero no servía de nada. El padre se hundía más y más en su sillón hasta que ambas mujeres lo agarraban por debajo de los brazos. Entonces abría los ojos, veía desorientado a la madre, luego a la hermana y decía: «Vaya vida, estas son la paz y la tranquilidad de la vejez». Y, apoyándose en las dos mujeres, se levantaba lentamente, como si cargara un gran peso, y se dejaba guiar por ambas hasta la puerta. Ahí les indicaba que no las necesitaba más, y seguía caminando solo, mientras que la madre guardaba su costura y la hermana su pluma para seguir ayudándole. ¿Quién hubiera podido, en aquella familia cansada por el trabajo, dedicarle más tiempo al cuidado de Gregorio que el estrictamente necesario? Los trabajos domésticos se redujeron cada vez más. Se despidió a la joven criada. En su lugar, se contrató a una sirvienta de pelo blanco, corpulenta y huesuda, para que ayudara con los trabajos más duros. Ella venía un rato por la mañana y otro por la tarde. La madre se encargaba de todo lo demás, alternando con su trabajo de costura. Incluso tuvieron que vender varias joyas de la familia que la madre y la hermana habían portado con orgullo en fiestas y reuniones tiempo atrás. Gregorio se había enterado a la noche anterior escuchando una plática en la que se hablaba del dinero obtenido de esa transacción. El mayor problema siempre consistía en que no había forma de salir de aquella vivienda, que era demasiado grande en las circunstancias actuales, pues no había forma de trasladar a Gregorio. Sin embargo, él se daba cuenta de que no era la única razón por la que no se mudaban, ya que lo hubieran podido transportar sin problema en una caja mediana con un par de hoyos para respirar. La razón principal por la que la familia no quería mudarse era porque hacerlo suponía asumir la pérdida de la esperanza y aceptar que estaban en una desgracia inaudita, sin precedentes en el círculo familiar y el de los conocidos. Cumplieron hasta el mínimo detalle lo que la pobreza exigía de ellos. El padre debía salir por el desayuno que daban a los empleados del banco. La madre se sacrificaba cosiendo la ropa interior de extraños y la hermana corría de un lado al otro del aparador a capricho de los clientes. La familia estaba llegando al límite de su fuerza. La herida en la espalda de Gregorio dolía de nuevo cuando la madre y la hermana regresaban de acostar al padre y dejaban sus respectivas tareas para sentarse muy juntas, casi mejilla con mejilla. Entonces la madre señalaba la habitación de Gregorio y decía: «Cierra la puerta, Grete». Cuando Gregorio quedaba sumido en la oscuridad, las dos mujeres lloraban en silencio en la habitación contigua o se miraban fijamente a la mesa con los ojos secos.
Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que, al abrirse la puerta la próxima vez, él se encargaría una vez más de los asuntos de la familia. Después de mucho tiempo, en sus pensamientos volvían a aparecer el gerente y el jefe, sus compañeros y los aprendices, aquel mozo torpe, 2 o 3 amigos que trabajaban en otros almacenes, la camarera de un hotel en la provincia, un recuerdo querido y fugaz, una cajera de una tienda de sombreros, a quien había cortejado seriamente pero demasiado lento. Todos ellos aparecían mezclados con personas extrañas o personas que ya había olvidado, pero en lugar de ayudarla a él o a su familia, se presentaban inaccesibles y se alegraban cuando desaparecían de su pensamiento. Había veces que Gregorio no se sentía de humor para preocuparse por su familia, y solo sentía mucho enojo por la poca atención que le prestaban, aunque no había nada que le apeteciera realmente. Hacía planes para llegar a la alacena y llevarse lo que le correspondía por derecho, aunque no tuviera hambre. La hermana ya no se preocupaba por buscar alimentos que pudieran gustarle a Gregorio. Antes de irse a trabajar, por la mañana y por la noche, empujaba con el pie cualquier cosa dentro de la habitación. Luego, al regresar en la noche, sin ver siquiera si Gregorio había probado la comida, que era lo más frecuente, recogía todo con una escoba. El aseo de la habitación, que solo podía llevarse a cabo por las noches, lo hacía igualmente apresurada. Las paredes estaban cubiertas de suciedad. El polvo y la mugre se veían por doquier. En los primeros días, cuando su hermana entraba, Gregorio se colocaba en el sitio donde había más suciedad para llamar a su atención, pero ahora podía permanecer ahí semanas enteras sin que la hermana limpiara, pues veía la suciedad tan bien como él, pero se había decidido a dejarla ahí. Ahora Grete tenía una susceptibilidad completamente nueva en ella que conmovió a la familia entera y no admitía que nadie más se ocupara del arreglo de la habitación. Un día la madre realizó una limpieza a fondo de la habitación, tarea que le llevó varias cubetas de agua, pero la humedad molestó mucho a Gregorio, quien permaneció debajo del sofá inmóvil y molesto. Su insolencia no permaneció sin castigo, sin embargo, porque en la tarde, cuando la hermana regresó, notó de inmediato que la habitación estaba cambiada y se sintió terriblemente ofendida. Irrumpió en el comedor y, a pesar de las explicaciones y las manos levantadas de la madre, echó a llorar de tal forma que el padre, encogido en su sillón, se asustó. Cuando la hermana se hubo tranquilizado, el padre, a la derecha de la madre, le reprochó a ésta no haber dejado la limpieza por completo a la hermana. La hija, a la izquierda, dijo que nunca más se encargaría de hacer la limpieza de aquella habitación. La hermana, sacudida y sollozando, daba pequeños golpes en la mesa con los puños, en tanto que la madre intentaba llevarse al padre, quien no acababa de calmarse, a su habitación, y Gregorio silbaba de rabia porque nadie se había acordado de cerrar la puerta para ahorrarle tal espectáculo. Si la hermana, cansada por el trabajo, no podía cuidar a Gregorio, no tenía por qué reemplazarla a la madre. Y Gregorio no tenía por qué sentirse abandonado, porque para eso estaba la sirvienta. Aquella viuda anciana, que de seguro había podido resistir los años difíciles de su vida gracias a una gruesa complexión, no sentía repugnancia alguna hacia Gregorio. Sin un sentimiento particular de curiosidad, abrió un día la puerta de la habitación de Gregorio, quien, sorprendido y sin que nadie lo persiguiera, se puso a correr de un lado a otro. Sin embargo, la mujer permaneció inmóvil con los brazos cruzados sobre el vientre. Desde entonces no perdía ocasión cada mañana y tarde de abrir rápidamente la puerta para observar a Gregorio. Al principio lo llamaba con palabras que para ella debían ser amigables como «Ven aquí, bicharrajo» o «Mire nada más ese escarabajo pelotero». Gregorio no respondía a estos llamados, solo permanecía inmóvil en su lugar, como si no se hubiera abierto la puerta. Cómo le hubiera gustado que la sirvienta le hubiera dado la tarea de limpiar diariamente su habitación en lugar de molestarlo inútilmente. Un día temprano en la mañana, cuando una fuerte lluvia anunciaba ya la inminente llegada de la primavera y golpeaba fuerte el vidrio de la ventana, la sirvienta lo molestó como siempre. Gregorio, enojado como estaba, se giró lentamente hacia ella con la intención de atacarla. Sin embargo, en lugar de asustarse, ésta levantó en alto una silla que se encontraba cerca de la puerta y, con la boca bien abierta, dejó claro que no le cerraría hasta no golpear a Gregorio en la espalda con la silla. «¿Con qué no vienes, dijo al ver que Gregorio daba la vuelta. Luego volvió a colocar la silla en la esquina. Gregorio ya casi no comía. A veces, cuando pasaba al lado de la comida que le dejaban, comía un bocadillo al azar, lo masticaba por horas y casi siempre terminaba escupiéndolo. Al principio pensó que el estado de su habitación era lo que le había quitado el apetito. Sin embargo, muy pronto se habituó a los cambios.
La familia se había acostumbrado a meter ahí todas las cosas que no tenían lugar en otra parte, y había mucho que guardar, pues la otra habitación la habían rentado a 3 huéspedes. Aquellos 3 hombres muy formales, los 3 tenían barba, según comprobó Gregorio a través de la rendija. Eran muy estrictos con el orden. Eran muy estrictos con el orden, no solo en su habitación, sino en toda la casa y especialmente en la cocina. No soportaban los trastos tirados por ahí, mucho menos que estuviesen sucios. Además, habían traído consigo una gran parte de sus muebles, lo cual significaba que varias cosas dentro de la habitación serían innecesarias pero imposibles de vender, y es que la familia tampoco quería deshacerse de ellos. Todas esas cosas terminaron en la habitación de Gregorio, así como el recogedor de ceniza y el bote de la basura de la cocina. Lo que no se necesitara al momento lo tiraba rápidamente la sirvienta a la habitación de Gregorio, quien, por suerte, la mayoría de las veces solo veía el objeto y la mano que lo sostenía. La sirvienta quizás haya tenido la intención de recoger las cosas cuando tuviera más tiempo o ánimo, o quizás haya pensado en tirar todo de una vez. El hecho es que se quedaban ahí donde las había tirado. A veces Gregorio empujaba algo y lo movía de sitio porque no había lugar para arrastrarse, pero luego movía las cosas para pasar el tiempo, aunque, después de dichos movimientos, le entraba un letargo y una tristeza terribles y permanecía inmóvil durante horas enteras. Como los huéspedes a veces cenaban en el comedor de la casa, la puerta de la habitación que daba ahí permanecía cerrada algunas noches. Sin embargo, a Gregorio esto ya no le importaba demasiado, pues incluso algunas noches cuando la puerta había estado abierta no se aprovechó de la ocasión, sino que se retiró a la parte más oscura de la habitación sin que la familia se diera cuenta. Un día la sirvienta dejó la puerta entreabierta y así se quedó hasta la noche, cuando los huéspedes regresaron y encendieron la luz. Se sentaron a la mesa donde antes se habían sentado el padre, la madre y Gregorio, desdoblaron las servilletas y tomaron los cubiertos. En ese entonces apareció la madre con un platón de pescado, seguida de la hermana, que llevaba un platón con papas horneadas. La comida humeaba e inundaba la habitación con su aroma. Los huéspedes se inclinaron sobre los platones de comida como si quisieran probarla antes de servirse. En efecto, el que se encontraba en medio de los otros dos, el que llevaba la batuta, cortó un pedazo de carne en el platón para comprobar que estuviera bien cocida y no hubiera que regresarla a la cocina. ¿Qué pedo? Quedó contento con la prueba. La madre y la hermana, que habían observado con curiosidad todo, respiraron aliviadas y sonrieron. La familia comía en la cocina. Antes de dirigirse allá, el padre entró al comedor, hizo una reverencia y, con el gorro en la mano, dio una vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaron y murmuraron algo entre dientes. Cuando el padre salió, comenzaron a comer casi en silencio. A Gregorio le pareció extraño que, de todos los ruidos que se hacían al comer, el que más se escuchaba era el masticar de dientes, como si uno no se pudiera adaptar a comer sin dientes y una hermosa mandíbula no bastara. «Qué hambre tengo», pensó Gregorio preocupado. «Pero no de eso que están comiendo. ¿Cómo se atascan estos huéspedes? Y yo muriéndome de hambre». Aquella misma noche, Gregorio escuchó el violín que sonaba desde la cocina. No recordaba haberlo oído en todo este tiempo. Los huéspedes ya habían acabado de cenar. El de en medio había sacado un periódico y le había dado a los otros dos una de las secciones, así que los 3 leían y fumaban reclinados en sus asientos. Cuando escucharon el violín, se levantaron y caminaron de puntitas a la puerta, donde permanecieron inmóviles y pegados el uno contra el otro. La familia debió oírlos desde la cocina, pues el padre preguntó: «¿Les molesta la música? Si es el caso, puede parar el momento». «Todo lo contrario», aseguró el señor de en medio. «¿No quisiera salir a tocar aquí la señorita? Sería mucho más cómodo y agradable». «Con mucho gusto», contestó el padre, como si fuera él quien tocara el violín. Los huéspedes volvieron al comedor y esperaron. Al poco tiempo llegaron el padre con el atril, la madre con las partituras y la hermana con el violín. Grete preparó en silencio lo necesario para tocar. Los padres, quienes nunca antes habían rentado una habitación y exageraban las atenciones con los huéspedes, no se atrevieron a sentarse en sus sillones. El padre se apoyó contra la puerta, la mano derecha metida entre 2 botones del chaleco. Uno de los huéspedes le ofrecía un sillón a la madre y ella se sentó allí, en el mismo lugar que el huésped había dejado, en un espacio bastante apartado. La hermana comenzó a tocar. El padre y la madre seguían, cada uno desde su sitio.
todos los movimientos de su mano. Gregorio, atraído por la música, se acercó un poco más a la puerta y terminó con la cabeza en el comedor. Casi no le sorprendía la poca consideración que había tenido hacia los demás en los últimos días, cuando antes esta consideración había sido su orgullo. Ahora más que nunca tenía motivo para esconderse, ya que gracias a la cantidad de polvo que había por doquier y que se levantaba en una nube a cada movimiento suyo, él mismo se encontraba cubierto. No solo eso, llevaba hilos, pelos y restos de comida pegados a un costado y en la espalda. La indiferencia que sentía hacia todo era mucho mayor que antes, cuando se restregaba de espaldas contra el tapete. A pesar del estado en el que se encontraba, no se avergonzó para nada de arrastrarse un tramo sobre el inmaculado piso del comedor. Sin embargo, nadie se fijaba en él. La familia estaba muy absorta con la música del violín. Los huéspedes, que al principio se habían colocado muy cerca del atril para leer las notas, las manos en los bolsillos, y que de seguro molestaban a la hermana, no tardaron en retirarse a la ventana, donde cuchicheaban con la cabeza inclinada, observados por el padre claramente contrariado por tal actitud. Es que esto parecía indicar que no se habían cumplido sus esperanzas de escuchar buena música de violín, que comenzaban a cansarse y que solo seguían ahí por cortesía. Se notaba su nerviosismo, en especial por la forma en que sacaban el humo del cigarro por la nariz y la boca. Sin embargo, Grete tocaba hermoso. Seguía el pentagrama con el rostro ladeado, con mucha tensión y melancolía. Gregorio se arrastró un poco más hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al piso para encontrar la mirada de su hermana. ¿Sería que ella era una bestia a quien la música atrapaba de aquel modo? Era como si ante él se abriera un camino hacia un alimento anhelado y desconocido. Estaba decidido a llegar hasta su hermana, jalarla por la falda y darle a entender que, si ella quería, podría ir a su habitación con su violín, puesto que nadie ahí apreciaba su música como él. No la dejaría salir de la habitación mientras él viviera. Por primera vez le serviría de algo su horrible forma. Quería estar al mismo tiempo en todas las puertas y gruñirle a quien quiera que quisiera atacarlo. Su hermana debía permanecer a su lado voluntariamente. No debía forzarla. Debía sentarse junto a él en el sofá e inclinarse hacia él, y entonces le contaría al oído que había tenido el firme propósito de enviarla al conservatorio y que, de no haber sido por las navidades que habían pasado, ya habían pasado en la Navidad, ¿no? Ok, otra vez. De no haber sido por las navidades que ya habían pasado, ya había pasado la Navidad, ¿no? Se le hubieran dicho a todos sin aceptar ninguna objeción. Después de escuchar esta explicación, la hermana emocionada rompería en llanto y Gregorio se erguiría hasta sus hombros y la besaría en el cuello, pues desde que trabajaba en la tienda lo llevaba desnudo. «Señor Samsa», dijo el padre al señor del centro y sin decir más señaló con el dedo índice a Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció en ese instante. El señor del centro meneó la cabeza y le sonrió a sus amigos. Después volvió a mirar a Gregorio. Al padre le pareció más importante tranquilizar a los huéspedes antes de ahuyentar a Gregorio. Aunque los señores no se encontraban para nada asustados y parecían más entretenidos con Gregorio que con el violín, corrió hacia ellos e intentó empujarlos hacia su habitación con los brazos abiertos mientras buscaba impedir con su cuerpo que vieran a Gregorio. Entonces no ocultaron su enojo, cuando no se podía saber si era por el comportamiento del padre o porque, sin su consentimiento, habían tenido a una criatura de esa índole como vecino. No tardaron en pedir una explicación al padre. Luego levantaron los brazos, se masajearon las barbas nerviosamente y muy despacio se retiraron a su habitación. Mientras tanto, la hermana había logrado reponerse del impacto que le ocasionó ser interrumpida con tal brusquedad. Permaneció un rato con los brazos caídos, violín y arco en mano, la mirada fija en las partituras, como si todavía estuviera tocando en ese instante. Aventó el instrumento al regazo de la madre, quien seguía sentada en el sillón respirando con dificultad, y corrió a la habitación contigua, al que se acercaban los huéspedes empujados por el padre. Se podía ver cómo, con sus manos hábiles, la hermana acomodaba las cobijas y las almohadas. Cuando los señores hubieron llegado a la habitación, ella ya había ordenado las camas y había salido corriendo de ahí. El padre se encontraba tan alterado que no recordó la más mínima atención hacia los huéspedes. Seguía empujándolos hasta que, ya en el umbral de la puerta, el señor del centro dio una patada en el piso y detuvo en seco al padre. «Dejaré en claro aquí y ahora»,
dijo alzando la mano y buscando la mirada de la madre y la hermana, que en vista de las asquerosas circunstancias que reinan en esta casa y en esta familia, al llegar aquí escupió en el piso, abandonaré mi habitación en este momento y por supuesto no pagaré lo más mínimo por los días que he vivido aquí. Por el contrario, debo pensar bien si no pediré una indemnización la cual, créanme, sería muy fácil de justificar. Luego calló y miró hacia adelante, como si esperara algo. En efecto, sus dos amigos comenzaron a hablar. También nosotros nos iremos en este instante. Terminando, agarró el picaporte y cerró de un portazo la puerta. El padre, tambaleándose y tentando todo con las manos, regresó a su sillón y se dejó caer en él como si fuera a tomar una de sus siestas habituales, pero la profunda inclinación de su cabeza denotaba que no estaba durmiendo. Gregorio había permanecido todo este tiempo inmóvil, en el mismo sitio donde había sido sorprendido por los huéspedes. La decepción por el fracaso de su plan, o tal vez la debilidad por no haber comido en varios días, le impedía realizar cualquier movimiento. Temía, y con mucha razón, que en cualquier momento se dejara venir una represalia generalizada en su contra, por lo que esperaba. Ni siquiera lo asustó el ruido del violín contra el piso, que había caído del regazo de la madre a causa de sus manos temblorosas. «Queridos padres», dijo la hermana mientras golpeaba con fuerza la mesa con el puño, «esto no puede seguir así. Ustedes no quieren verlo, pero yo sí. No deseo ni pronunciar el nombre de mi hermano frente a esta bestia, pero diré lo siguiente. Debemos intentar librarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible por tolerarlo y cuidarlo, pero creo que nadie podría reprochárnoslo en lo más mínimo». «Tiene toda la razón», dijo el padre para sí. La madre, aún sin lograr recuperar la respiración, comenzó a toser con la mano en el pecho y con una mirada de loca. La hermana corrió hasta ella y le sostuvo la frente. El padre, movido a la reflexión por las palabras de la hermana, se había incorporado en el sillón y jugaba con su gorro de empleado entre los platos que aún se encontraban sobre la mesa. De vez en cuando dirigía una mirada a Gregorio, que permanecía inmóvil. «Debemos deshacernos de él», repitió la hermana al padre, pues la madre no lograba escucharla por su tos. «Acabará matándolos a los dos. Puedo verlo. Cuando uno debe trabajar tanto como todos nosotros, no debería tener que soportar una tortura como esta en casa. Yo ya no aguanto más». Entonces se puso a llorar con tal fuerza que las lágrimas comenzaron a caer en el rostro de su madre, quien las limpió con un gesto mecánico de la mano. «Hija», dijo el padre con compasión y sorpresiva comprensión, «¿qué podemos hacer?». La hermana se encogió de hombros como signo del desconcierto que se había apoderado de ella mientras lloraba, a diferencia de la seguridad con la que había hablado momentos antes. «Si al menos nos entendiera», dijo el padre casi haciendo una pregunta. La hermana, a pesar de estar llorando sin parar, agitó energéticamente la mano indicando que no había ni que pensar en la posibilidad. Si al menos nos entendiera», repitió el padre cerrando los ojos como para darle la razón a la hermana. «Tal vez podríamos llegar a un acuerdo, pero así debe irse», dijo la hermana. «Es la única solución, padre. Solo debes abandonar la idea de que es Gregorio. Haberlo querido durante tanto tiempo es la causa de nuestra desgracia. Pero ¿cómo podría ser Gregorio? Si fuera él, hubiera comprendido hace mucho tiempo que la convivencia entre humanos y un bicho así no es posible, y se hubiera ido por su cuenta». Habríamos perdido a un hermano, pero seguiríamos viviendo y honrando su recuerdo, mientras que de esta forma este animal nos sigue a todos lados, corre a los huéspedes y seguro quiere apoderarse de toda la casa y echarnos todos a la calle. «Mira, padre», gritó de repente, «ahí va de nuevo». Con un terror incomprensible para Gregorio, se apartó de la madre en el sillón, como si prefiriese abandonarla antes que permanecer cerca de Gregorio, y se escondió detrás del padre. Este, reaccionando a la actitud de su hija, se puso de pie y extendió los brazos como queriendo proteger a la hermana. Pero Gregorio no quería asustarlos, a su hermana menos que a nadie. Lo único que había hecho era girarse para regresar a su habitación, lo cual fue lo que había llamado la atención de todos, pues, a causa de las horribles condiciones en las que se encontraba, debía apoyar la cabeza contra el piso para realizar la difícil maniobra. Se detuvo un segundo y miró a su alrededor. Al parecer, la familia había entendido su buena intención, solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos
Ok, ahora todos lo miraban en silencio y con tristeza. La madre se encontraba sentada en su sillón con las piernas juntas y estiradas, y los ojos que se le cerraban de cansancio. La hermana y el padre estaban sentados el uno junto al otro. Ella rodeaba con su brazo al cuello de su padre. Tal vez ya pueda dar la vuelta, pensó Gregorio, y comenzó con aquella pesada tarea. No podía contener los resoplidos y de tanto en tanto tenía que detenerse a descansar. Por suerte nadie lo estaba apurando. Lo dejaron que hiciera todo solo. Cuando hubo terminado de dar la vuelta, comenzó a avanzar de inmediato en línea recta. Se asombró por la gran distancia que lo separaba de su habitación y no pudo comprender cómo, con lo débil que estaba, logró recorrerla momentos antes casi sin darse cuenta. Concentrado únicamente en arrastrarse lo más rápido posible, apenas se percató de que su familia dejó de molestarlo con palabras o gritos. Cuando llegó a la puerta de su habitación, volvió la cabeza. No por completo, pues sentía muy rígido el cuello, y alcanzó a ver que nada había cambiado. Solo su hermana se había puesto de pie. Su última mirada fue para su madre, que ahora se encontraba completamente dormida. No acababa de entrar en su habitación cuando escuchó que rápidamente cerraban la puerta con llave. El ruido asustó a Gregorio de tal forma que se le doblaron sus patitas. Había sido su hermana quien había cerrado la puerta con tanta premura. Había permanecido de pie esperando. Cuando llegó el momento, saltó de su lugar y echó el cerrojo. Gregorio no lo había escuchado. «Por fin», dijo sus padres mientras giraba la llave. «¿Y ahora qué?», se preguntó Gregorio en medio de la oscuridad. Pronto descubrió que no podía moverse en absoluto. Esto no le causaba ninguna sorpresa. Todo lo contrario, le parecía antinatural que hasta ahora hubiera logrado andar con aquellas patitas flacas. Por lo demás, se sentía relativamente cómodo. Le dolía todo el cuerpo, pero le parecía que el dolor iba disminuyendo cada vez más y que desaparecía por completo. Apenas tenía ya la manzana podrida que llevaba en la espalda y la infección que se había iniciado alrededor estaba cubierta de polvo. Pensaba en su familia con emoción y cariño. En cuanto a la cuestión de si debía desaparecer o no, él se encontraba incluso más convencido que su hermana. Así permaneció en ese estado de tranquila meditación hasta que el reloj de la plaza dio las 3 de la madrugada. Aún vio por la ventana cómo comenzaba a clarear el día. Luego, a pesar suyo, dejó caer la cabeza. De su nariz escapó débilmente un último suspiro. A la mañana siguiente, cuando llegó la sirvienta, que por su fuerza y prisa siempre daba tremendo portazo si era imposible seguir durmiendo, a pesar de que se le había rogado en varias ocasiones que no hiciera tanto ruido, fue a hacerle su visita diaria a Gregorio. Al principio no encontró nada en particular. Supuso que yacía inmóvil para hacerse el indiferente, pues ella lo consideraba por completo racional. Como casualmente llevaba en la mano la escoba larga, se le ocurrió hacerle cosquillas desde la puerta. Al ver que seguía sin moverse, se enojó y comenzó a darle golpecitos. Solo después de empujarlo, sin que él opusiera ninguna resistencia, se dio cuenta de que algo andaba mal. Pronto se percató de lo sucedido y abrió grandes los ojos. Dio un pequeño silbido y no esperó un momento más. Entró de golpe en la habitación de los padres y gritó en la oscuridad. «Vengan a ver. Ya estiró la pata. Está ahí tirado. Estiró la pata». El señor y la señora Samsa se sentaron muy derechos en la cama. Tardaron un rato en recuperarse del susto y comprender lo que decía la sirvienta. Poco después salieron ambos de la cama, cada uno por su lado. El señor Samsa se echó una cobija a la espalda, mientras que la señora Samsa salió en camisón. Así entraron en la habitación de Gregorio. Mientras tanto, también se había abierto la puerta del comedor, lugar donde Grete dormía desde la llegada de los huéspedes. Se encontraba completamente vestida, como si no hubiera dormido toda la noche, y su rostro pálido parecía confirmar esta sospecha. «¿Muerto?», preguntó la señora Samsa, mirando con curiosidad a la sirvienta, a pesar de que ella misma lo logró ver sin necesidad de pruebas. «Eso estoy diciendo», contestó la sirvienta, empujando un buen tramo al cuerpo de Gregorio con la escoba, para mostrarles. La señora Samsa hizo gesto de detener la escoba, pero finalmente no lo hizo. Bueno, dijo el señor Samsa, ya podemos dar gracias a Dios. Se persignó y las 3 mujeres siguieron su ejemplo. Grete, quien no apartaba los ojos del cadáver, dijo: «Miren qué delgado está. Hacía tiempo que no comía nada. Así como entraba la comida, salía». En efecto, el cuerpo de Gregorio se veía plano y seco. Esto lograron ver porque sus patitas ya no lo sostenían. Nadie le quitaba la vista de encima. «Grete, ven un momento con nosotros», dijo la señora Samsa con una sonrisa melancólica.
Grete, sin dejar de ver el cadáver, acompañó a sus padres a la habitación. La sirvienta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par. Aunque aún era muy temprano en la mañana, el aire ya comenzaba a entibiarse. Era finales de marzo. Los 3 huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista el desayuno. Los habían olvidado por completo. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó con brusquedad el hombre del centro a la sirvienta. Ella, llevándose el dedo índice a los labios, invitó en silencio a los señores a que entraran en la habitación de Gregorio. Lo hicieron y se quedaron ahí parados en el cuarto ya iluminado, alrededor del cadáver de Gregorio, con las manos en los bolsillos de sus raídas batas. Entonces se abrió la puerta del dormitorio y apareció el señor Samsa con su uniforme puesto, su esposa de un brazo y su hija del otro. Todos tenían aspecto de haber llorado, y Grete ocultaba su rostro ocasionalmente en el brazo de su padre. «Salgan inmediatamente de mi casa», dijo el señor Samsa, señalando la puerta y sin insultar a las mujeres. «¿Qué pretende decir con eso?», dijo el hombre del centro, no sin desconcierto y con una sonrisita en el rostro. Los otros 2 hombres tenían las manos cruzadas en la espalda y se las frotaban como si les alegrara la expectativa de la pelea que se adivinaba, de la cual seguramente resultarían favorecidos. «Pretendo decir exactamente lo que dije», contestó el señor Samsa mientras caminaba con sus 2 mujeres en una línea directa hacia el huésped. Este permaneció callado un instante, mirando el suelo, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Entonces nos iremos», dijo el hombre, mirando al señor Samsa, como si algo lo impulsara a pedirle permiso incluso para ello. El señor Samsa solo abrió los ojos y asintió varias veces con la cabeza. Con esto el huésped se dirigió a grandes pasos hacia el recibidor. Sus 2 amigos, que habían dejado de frotarse las manos, de un salto siguieron al primer hombre, como temiendo que el señor Samsa entrara antes al recibidor y se interpusiera entre ellos y su amigo. Una vez en el recibidor, los 3 tomaron sus sombreros del perchero, sacaron sus bastones del portaparaguas, se inclinaron en silencio y abandonaron la casa. Con una desconfianza bastante injustificada, el señor Samsa y las 2 mujeres salieron detrás de ellos. Asomados por la barandilla, vieron cómo los 3 hombres bajaban lenta, pero seguramente, las escaleras del edificio, desapareciendo al llegar a la esquina en cada piso para reaparecer. Momentos después, entre más se alejaban, más disminuía... ¿Qué pedo? Entre más se alejaban, más disminuía el interés que tenía en ellos la familia Samsa. Cuando se cruzaron con el repartidor de la carnicería que llevaba un cesto sobre la cabeza, el señor Samsa y las mujeres dejaron la barandilla y entraron de nuevo en la casa sintiéndose muy aliviados. Decidieron dedicar el día a relajarse un poco y a dar un paseo. Es que no solo se merecían ese descanso, sino que les era indispensable. Se sentaron entonces a la mesa y cada quien escribió una carta de disculpa. El señor Samsa a su superior le escribió una carta de... El señor Samsa a su superior, la señora Samsa al dueño de la tienda y Grete a su jefe. Mientras hacían esto, la sirvienta anunció que se retiraba, pues sus labores matutinas habían terminado. Los 3 asintieron con la cabeza y siguieron escribiendo sin levantar la cabeza. Al ver que la mujer no se iba, levantaron molestos la vista. «¿Qué pasa?», preguntó el señor Samsa. La sirvienta permaneció parada en el umbral de la puerta con una sonrisita en el rostro, como si tuviera que comunicar una noticia feliz a la familia, pero que solo haría después de que se lo preguntaran propiamente. La pequeña y tiesa pluma de avestruz de su sombrero, que molestaba al señor Samsa desde el día que comenzó a trabajar con ellos, se balanceaba en todas direcciones. «Bueno, ¿qué quiere?», preguntó la señora Samsa, quien era la persona que más respetaba a la sirvienta. Pues la risa no la dejaba seguir hablando. «Que ya no tienen que preocuparse de cómo quitar eso de la habitación de al lado. Ya todo está en orden». La señora Samsa y Grete se volvieron a inclinar sobre sus cartas para seguir escribiendo. El señor Samsa, dándose cuenta de que la sirvienta quería contarle todo con detalle, le extendió la mano para detenerla. La asistente, al no poder contarles todo, recordó que tenía mucha prisa y dijo visiblemente ofendida: «Hasta luego». Se dio la vuelta y salió de la casa dando un portazo. «La despediré por la tarde», dijo el señor Samsa, pero no recibió respuesta de su mujer ni de su hija, pues la sirviente parecía haber regresado a perturbar la poca tranquilidad recién recobrada. Ambas se levantaron, caminaron a la ventana y se quedaron ahí abrazadas. El señor Samsa giró su sillón hacia ellas y las observó tranquilamente durante un rato. Luego dijo: «Bueno, vengan ya para acá. Dejen de pensar en lo que ya pasó. Ténganme también un poco de consideración». Las 2 mujeres fueron con él de inmediato. Lo abrazaron y acabaron rápidamente de escribir sus cartas. Luego salieron los 3 juntos de la casa, algo que no hacían desde hace meses, y tomaron el tranvía hacia las afueras de la ciudad. El vagón en el que viajaban solos que estaba inundado por la luz del sol.
Cómodamente recostados en sus asientos, hablaban de sus impresiones del futuro y concluyeron que si los miraban bien, no se veía nada mal, pues sus respectivos empleos, de los cuales no habían hablado, eran muy buenos. Sobre todo, eran muy prometedores para el futuro. Por supuesto, la mejora que debía llevarse a cabo cuanto antes era un cambio de vivienda. Ellos querían una más pequeña y más barata, pero mejor ubicada y más cómoda que la actual, que había sido elegida por Gregorio. Mientras conversaban, el señor y la señora Samsa se dieron cuenta casi al mismo tiempo que su hija, quien había perdido el rubor de las mejillas por las preocupaciones de los últimos tiempos, se había convertido en una linda joven llena de vida. Sin decirse una palabra y entendiéndose, casi sin darse cuenta con la mirada, pensaron que ya era hora de encontrarle un buen hombre. Cuando llegaron a su destino, su hija fue la primera en levantarse y girar su cuerpo joven, como reafirmando los nuevos proyectos y las buenas intenciones de los padres. Y ya. Ya, ese fue el final. Wow. Ok. Pues bueno, ese fue La Metamorfosis. Bueno, un libro que siempre que leo, porque ya lo leí creo que es la cuarta vez que lo leo, siempre te impacta, ¿no? ¿Cómo es este final? ¿Cómo es que esto, como el libro, ¿no? La verdad, fueron más de 2 horas. Estuve leyendo seguido. Hice, creo que 3 cortes nada más, porque tenía unas cositas que atender. Pero sí estuvo pesado. Pero nada, una gran historia, gran libro. Wow. Siempre, fruta, siempre, es justo esta siempre te deja pensando, ¿no? Cómo es que todo lo que hace sentir a Gregorio como se siente, ¿no? Y pues vaya, su muerte como significa, pues vaya, una mejoría en la vida de toda su familia. Y ya, eso fue el libro. Pues espero que les haya gustado. La verdad, no fue de mis mejores narraciones. Creo que en la segunda mitad empecé a leer muy, muy deprisa. Pues espero que les haya gustado. Y nada, eso fue todo. Esa fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos.